Bé, bona tarda a tothom i bona tarda a les persones que són en streaming i a les persones que són a la sala, i sobretot el que vull és agrair l'esforç que ha fet el nostre conferenciant d'avui, perquè ell s'ha vingut des de Madrid avui, de marxa. En fi, ell és investigador del CSIC, del Centre de Ciències Humanes i Socials, i aleshores ell senzillament ha estat treballant des de fa molt de temps en determinats àmbits, que és sobretot el tema del que és estudiar des del que és el món de les humanitats el que és tot el que és el món de les transformacions ecològiques i molt relacionat amb tot això que hem parlat aquí moltes vegades, el canvi global. Esto lo que le ha llevado ha sido a estudiar sencillamente toda una serie de ámbitos de lo que se llama la paleoecología, y concretamente ha estado trabajando en lo que es la península ibérica, lo que es la Mediterránea occidental, también en Asia, en América del Sur y en América Central. Y ha trabajado pues en múltiples tipos de registros, lo que se llama registros sedimentarios. Bueno, entonces, además, eso le ha llevado a participar en diversas redes, por ejemplo, la red temática de patrimonio histórico y cultural, así como otros. Y entonces ello ha hecho que la verdad es que él José Antonio haya dirigido múltiples proyectos, más de 50 proyectos, haya participado en más de 50 proyectos internacionales, ha dirigido más de 103 proyectos nacionales y con múltiples publicaciones. Por ejemplo, en este momento ya lleva cerca de las 700 publicaciones, de las cuales una parte importante están en los índices de referencia de lo que es el mundo de las ciencias y demás. Bueno, entonces él como digo, a partir de todo esto, él ha tenido múltiples referencias, a nivel de lo que es la citación por parte de otros autores. Por lo tanto, pues eso quiere decir que de lo que hoy nos va a hablar, él es un gran experto y demás. Y entonces él hoy nos viene a presentar aquí un aspecto que en alguna otra ocasión hemos tratado aquí, pero hemos tratado aquí desde lo que, digámosle, se llaman las ciencias duras, las ciencias duras, es decir, lo que es la física, la química y demás. Y entonces cuando nosotros hablamos del tema del mundo de las drogas, de todo lo que es alucinógenos, pues claro, nosotros como común de los mortales estamos como bastante mediatizados en estos momentos respecto a lo que es el mundo de las drogas, porque evidentemente pues este fin de semana en una carretera del sur de España precisamente murieron 2 personas porque parece ser que había un transporte de una narcolancha que se desprendió y pues 2 personas les cayó encima y demás. Y entonces conocemos todos lo que pasa en el sur, en lo que es la provincia de Huelva, en fin, todo esto. Incluso se han hecho pues películas, por ejemplo, con todo el estrecho de Gibraltar y demás, por no hablar evidentemente ya del tema de México, del tema de Afganistán, etcétera, todo ello. Entonces, a la hora de pensar en el mundo de los alucinógenos y el mundo de las drogas, pues desde mi punto de vista nosotros tenemos que empezar a ver todo este mundo desde otros puntos de vista. Concretamente, de la misma manera que el hecho de que hace unos días la profesora Asunción Marcos nos decía, no, miren, es que alimentación es una cosa y nutrición es otra. Muy bien. El tema de los alucinógenos, de las drogas, nosotros también tendríamos que verlo desde otros puntos de vista. Y esos otros puntos de vista es sencillamente cómo nosotros la humanidad ha utilizado toda una serie de alucinógenos para otras muchas finalidades. Y otras muchas finalidades que están de alguna manera conectadas directamente con lo que es el propio entorno, lo que es el mundo religioso, lo que es el mundo cultural y demás. Y entonces el tomar estos psicoactivos, pues ha sido algo a partir de lo que es el conocimiento de lo que es el medio natural, ha sido algo, digámosle, entre comillas, muy natural. Un caramelito. Gracias. Es algo, entre comillas, digamos, muy natural.
Claro, en determinado momento esa naturalización se transforma cuando todo esto evidentemente entra y se convierte en una gran industria. Entonces, referencias respecto a lo que es el mundo de la utilización de las drogas, de los alucinógenos, pues nosotros podríamos encontrar, parece ser, y él nos lo dirá, ya desde lo que es los albores de lo que es la humanidad. Y entonces, sencillamente ya en el mundo antiguo, ya por ejemplo, posiblemente la referencia más antigua de un mundo de utilización de alucinógenos, estamos hablando de aproximadamente, por ejemplo, del opio desde hace 5.700 años antes de Cristo. O, por ejemplo, ya hay muestras arqueológicas de hace más de 8.000 años en los cuales en Asia se utilizaban alucinógenos y demás. Entonces, bueno, pues todo esto con esto lo que quiero decir es que a la hora de hablar de este aspecto tendríamos que intentar contextualizarlo e intentar alejarnos de lo que es la realidad que todos conocemos y que, en fin, y que todos vemos y que eso nos hace confundir muchas cosas. Por lo tanto, hoy nuestro conferenciante lo que nos va a hacer es, bueno, esa contextualización y poder conocer un poco mejor este mundo de los alucinógenos desde otro punto de vista. Él lo ha estado trabajando y de hecho la conferencia está dentro de este ciclo de qué sabemos de, y él ha hecho un libro en esta colección del qué sabemos de los alucinógenos, en el cual detalla muy bien el qué, el cuándo y el cómo de cómo surge la utilización, el por qué y el para qué. Más allá de lo que son, evidentemente, todos los efectos psicoactivos que tienen en lo que es la trascendencia, lo que es el cerebro y demás. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el esfuerzo de compartir tus conocimientos con todos nosotros, y seguramente que hoy todos vamos a tener otra perspectiva respecto a este mundo pues tan complejo que todos sabemos que en estos días pues en el mundo que nos ha tocado vivir pues se ha convertido en una industria en la cual mueven miles y miles de millones y, por desgracia, pues tiene unas afectaciones en determinados países pues realmente muy importantes. Por lo tanto, gracias José Antonio de estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta charla que, como ha dicho Luis, deriva de un libro que se llama Los alucinógenos, dentro de la colección ¿Qué sabemos de?, publicada por el CSIC y la editorial Catarata en el 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? Antes de empezar esta charla os quiero hacer una advertencia. Yo en ningún momento os quiero posicionar ni a favor ni en contra de las drogas. Yo os hablaré de drogas de todo tipo y vuestro posicionamiento debe ser personal. Me parece que este tipo de charlas son muy importantes, sobre todo informar a los chavales jóvenes a partir de cierta edad. Eso es un tema a estudiar, pero sobre todo a los padres para que sepan de qué manera tratar esta cuestión con la juventud. Y quiero también dejaros claro que de lo que voy a hablaros a día de hoy es solo una ínfima parte de lo que hay en realidad sobre el mundo de las drogas. Los objetivos de esta charla, por lo tanto, son, en primer lugar, esto sí que es una apreciación personal, es deshacer esa falsa creencia que tenemos casi todos los seres humanos de que todas las drogas son nocivas y no tienen ninguna utilidad. Quiero o espero demostraros que el gran peligro de las drogas no es que sean tóxicas, no es que produzcan abstinencia o que produzcan el mono, que todos sabemos lo que es, en dosis excesivas, sino lo imprevisibles que son muchas de estas drogas. De hecho, cada persona es un mundo y cada persona responde o respondemos a las drogas de distinta manera. El gran problema con muchas drogas es que faltan evidencias, sobre todo a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, sobre cuál puede ser su efecto a lo largo del tiempo. Y bueno, pongo esta última frase porque veremos a lo largo de la charla muchas drogas sintéticas, drogas que se sintetizan en laboratorio. Hay cientos de miles, cuando digo cientos de miles no estoy exagerando. Y efectivamente, hecha la ley, hecha la trampa, se hacen leyes por todos los países para intentar prohibir estas drogas, pero vale una modificación química en una estructura química para que esa droga ya no esté amparada por la ley. Aquí os pongo una serie de fotos de todas estas personas. Si yo os pregunto, ¿vosotros pensáis que todas estas personas son drogadictos? Hombre, este chico del puntito naranja, que es Daniel, pues diréis, bueno, con esa sonrisa, esa melenita, pues sí. Bueno, Daniel es profesor de la Universidad de Granada.
Paqui, bueno, también tiene una sonrisa un poco así picaresca, catedrática de la Universidad de Granada. Ellos dos, ya más mayores, pues seguramente pensaréis, pues no, estas dos personas no son drogadictos. Ambos son catedráticos en Cantabria. Y Sebas y Reyes, pues un poco por lo mismo. Estos son el alcalde y la teniente alcalde de mi pueblo. Yo soy de un pueblecito de la provincia de Ávila, donde a día de hoy estoy teletrabajando. Y aquí soy yo hace bastantes años. Si yo os pregunto, todas las personas de antes y estas tres personas, incluyéndome a mí, ¿son drogadictos? ¿Qué pensaríais? Bueno, pues todos los que os he puesto las fotos son drogadictos. Incluso podría decir, sin ánimo de confundirme, que todos vosotros sois drogadictos. Entonces, antes de que nadie se vaya a la sala, por favor, esperadme que os dé una explicación. Si yo os preguntara qué drogas conocéis, pues me hablaríais el tabaco y el alcohol, por supuesto, el hachís, la marihuana, la heroína, la cocaína, los más mayores, aunque todos somos más o menos de edad parecida, conoceréis el LSD, pero poquitas más. A lo largo de esta charla vais a ver cientos de miles no, pero cientos de drogas con toda seguridad. Os decía que todos somos drogadictos porque, de acuerdo a la OMS, una droga es todo aquello que, ingerido por un organismo, por un ser vivo, por nosotros mismos, nos produce algún tipo de modificación, es decir, nos permite mejorar la salud o empeorar la salud, ¿vale? Al fin y al cabo, la palabra droga pues, deriva de un vocablo griego, farmacón, que tiene ese doble sentido de remedio y veneno a la vez. Droga es, por lo tanto, todo aquello que nos puede matar o salvar. En este sentido, pues drogas son los venenos, como la tetradoxina, que está en el pulpo de anillos azules o en el pez globo. Drogas es el veneno, la conitina, que está en el acónito, o los venenos que tienen muchas serpientes venenosas. Pero drogas son también todos los medicamentos que a diario consumimos. Es decir, todos vosotros y yo mismo somos drogadictos porque con seguridad todos hemos tomado o estamos tomando paracetamol, ibuprofeno o aspirina. El problema que tenemos con las drogas es que cuando hablamos de droga, la imagen que nos viene a la cabeza es esta. Yo que soy de un barrio de Madrid, de Carabanchel, bueno, pues esta es la imagen típica de los años 70, principios de los 80, que uno veía en la calle cada día. Gente pinchándose, gente tirada, completamente inconsciente. Por ello, es importante que desde ya separemos de un lado lo que es el término, el vocablo, el concepto droga, de lo que es la drogadicción. No lo confundamos. Como decía Paracelso, solo a la dosis hace de algún veneno. A partir de ahora en esta charla, cuando se hable de droga, me estoy refiriendo a droga de abuso, no me estoy refiriendo a un medicamento. ¿Qué es una droga de abuso? Bueno, pues es una sustancia que efectivamente actúa a nivel psíquico y a nivel físico y que nosotros tomamos de manera intencionada, pero sin ningún tipo de prescripción médica. Es decir, el médico no nos la receta, o si nos la receta, no seguimos las órdenes del médico. Por ejemplo, un médico nos puede mandar tomar aspirina, pero si nosotros tomamos aspirina en nuestro libre albedrío, pues una aspirina, si tomamos más de 3 gramos de aspirina, puede llegar a ser mortal. Cuando yo estoy abusando de una medicina que me ha mandado el médico, estoy tomando una droga de abuso. Entonces, es muy importante que separemos ese concepto droga de drogadicción y que entendamos que cuando a partir de ahora yo os hable de droga, me estoy refiriendo a droga de abuso. De hecho, el concepto droga en sí mismo pues es un concepto que nosotros relacionamos con las imágenes que os he puesto antes porque bueno, pues tiene una raigambre, queramos o no, capitalista y consumista. Es un concepto que se aleja completamente, es dispar al 100% del uso moderado que han dado a las drogas, a las sustancias psicoactivas, los chamanes a lo largo de todo el planeta, ¿no? De hecho, a día de hoy lo que hacemos cuando abusamos de las drogas, cuando utilizamos drogas de abuso, es que estamos perdiendo esa esencia mística y religiosa y espiritual, fruto seguramente de la globalización, que en cambio los chamanes o brujas y demás a lo largo de todo este planeta pues, han utilizado particularmente plantas durante miles y miles de años. Sobre la clasificación de las drogas, pues hay muchas clasificaciones de las drogas. Algunas atienden a cuestiones políticas. Los más mayores, pues ya habréis oído hablar de drogas duras y drogas blandas. Las drogas duras, ¿cuál eran? Aquellas muy adictivas, dañinas para el organismo, pues la heroína, cocaína, el LSD. ¿Cuáles son las drogas blandas? El alcohol, el tabaco, el hachís, etcétera. También en el pasado se hacía distinción entre drogas legales e ilegales. Bueno, a día de hoy todas las drogas, no solamente las drogas de abuso, están reguladas por un montón de tratados internacionales, por la ONU. Aquí os los pongo, simplemente no me voy a enrollar con esto porque sería bastante rollo. Lo interesante es que todos estos tratados, que ya empiezan en los años 60 y que llegan hasta los años 90, y convenios, han sido todos ellos ratificados por más de un centenar de países. El objetivo fundamental de todos estos tratados es lo que se llama tolerancia cero, es decir, intentar intervenir sobre el comercio, la venta, el tráfico de drogas y todos los procesos asociados, como es la venta, compraventa de armas, el lavado de dinero, el crimen organizado, etcétera.
De hecho, fruto de estos convenios y tratados, pues existe un listado de sustancias totalmente prohibidas, que es lo que se llama lista 1, salvo para investigación médica o farmacológica. Pues se considera que estas sustancias incluidas en la lista 1 tienen un potencial de abuso, un potencial de adicción muy elevado. Aquí está, por ejemplo, el LSD, el éxtasis, el THC, que es el compuesto activo del cannabis, la psilocibina o la mescalina. Una piedra en el zapato, ¿por qué? Bueno, pues porque muchos estados, muchos países ya se están negando a permanecer en estos tratados y convenios por varias razones. En primer lugar, porque piensan, y yo sí que lo pienso, que el discurso que se deriva de este tipo de tratados o de convenios es excesivamente prohibicionista. Lo que se hace es intentar fiscalizar los estupefacientes sin ir al origen en realidad. En realidad habría que buscar una mayor flexibilidad y sobre todo establecer políticas a nivel nacionales, porque otros enfoques en cuanto al tema de las drogas pues son posibles. Seguramente pues tener un menor carácter punitivo y penal, ser bastante más pragmáticos, pensar más en la salud y en los derechos humanos que en detener al traficante o al consumidor de drogas. Por ejemplo, el THC, que está en el cannabis, el LSD, como muchas otras drogas que veremos a lo largo de esta charla, pues han sido validadas por estudios científicos muy detallados, por personas con una capacidad científica y una reputación intachable, y han demostrado tener un potencial terapéutico muy elevado. Entonces, ¿por qué tenemos que olvidar el potencial terapéutico de estas drogas, por mucho que sean drogas de abuso? En adelante ya no os hablaré de venenos ni de medicamentos, os hablaré fundamentalmente de drogas. Pero drogas en el sentido de sinónimos de sustancias psicoactivas o psicótropas, es decir, aquellas drogas que las podemos ingerir por la boca, por la nariz, por la piel, pinchándolas, ¿vale?, que nos alteran el sistema nervioso central cuando nos administramos. Son lo que se llaman drogas psicoactivas, ¿vale? Estas drogas psicoactivas normalmente lo que hacen es generar en el organismo, en nuestro cuerpo, un refuerzo positivo que lo que normalmente conduce en paralelo es a intentar repetir la conducta, es decir, a seguir consumiendo, bien para quitarnos la ansiedad, para quitarnos el dolor, etcétera. No todas, pero la mayor parte de estas drogas psicoactivas pues pueden provocar adicción, habituación y tolerancia. Las drogas psicoactivas se clasifican en 3 grupos: estimulantes, depresoras y alucinógenas. Las drogas estimulantes, también llamadas psicoanalépticas, estimulantes, pues ¿qué hacen? Estimular el organismo, el sistema nervioso central, nos incrementa las funciones corporales. Aquí encontramos algunas drogas como las anfetaminas o la cocaína. Son estimulantes, no son alucinógenas. Y luego los estimulantes menores, la nicotina del tabaco, que yo conozco bien, las antinas, como la cafeína del café o del té, la teobromina del cacao, y también algunos esteroides que utilizan la gente que va a los gimnasios, que son la nandrolona y la testosterona. Todas estas son drogas psicoactivas, actúan sobre nuestro cerebro, son estimulantes, pero no son alucinógenas. Hay otro grupo de drogas psicoactivas que tienen una función completamente contraria, que son depresoras o psicolépticas. Estas, al revés que las anteriores, pues inhiben el funcionamiento normal del sistema nervioso central, producen sueño, insomnio, ralentizan las funciones corporales, por eso también se llaman narcóticos, algunas disminuyen la ansiedad, ansiolíticos, pero muchas de ellas pues, pueden dar lugar a lagunas, es decir, a pérdida de memoria en el corto plazo. ¿Qué tipo de drogas son depresoras? Pues las conocéis casi todos. El alcohol es una droga depresora, por mucho que pensemos que tomando 2 cervezas vamos a estar contentos, no. El alcohol es una droga depresora, no estimulante. Lo mismo que todos los derivados de los opiáceos, la heroína, la morfina, la metadona, el éxtasis líquido, muchos psicofármacos, como las benzodiazepinas, que se utilizan para temas de depresión, para temas de esquizofrenia, pues son también depresores. Algunos inhalantes disolventes, como la gasolina, hay gente que aspira gasolina. En muchos países pobres ocurre eso. Algunos gases, como el óxido nitroso, el nitrato de amilo o popper. Aquí tenéis cómo se comercializa el popper, que es una de estas drogas depresoras. Normalmente son estos botecitos pequeños. Como ya veréis a lo largo de la charla, siempre son muy estimulantes para la vista. Cualquiera que lo vea pues tiene como un poco el ánimo repentino de comprarlo porque son sumamente llamativos. El popper también recibe el nombre de banana, nitrato, ratch, snapper. Normalmente se esnifa por la nariz el líquido. Estuvo muy extendida y sigue extendida sobre todo en el colectivo gay porque bueno, produce cierto tipo de euforia, produce vasodilatación, es decir, aumenta la circulación de nuestro aparato circulatorio y bueno, eso pues da lugar a que tengamos mejores erecciones y por eso se supone que aumenta el deseo, pero no es realidad, no es cierto. El problema del popper es que hay gente que no la inhala por la nariz, sino que se le bebe directamente como si fuera una bebida y bueno, pues es mortal prácticamente porque agota el oxígeno en la sangre y no tiene nada que ver cuando uno la inhala por la nariz.
La morfina y la heroína, bueno, pues son también drogas depresoras, no son alucinógenas, son drogas depresoras que se obtienen de la amapola del opio, Papaver somniferum, que es la amapola de flor blanca que tenéis a la izquierda, pero de la amapola del campo, que todos conocemos, la de flor roja, bueno, pues también tiene algún contenido pequeñito en morfina. Como decía Luis al principio, bueno, pues el opio es una droga psicoactiva depresora que se obtiene haciendo unas incisiones sobre la cápsula de la amapola, se obtiene esta especie de leche que luego se seca y se fuma, como veis aquí en la foto de la derecha arriba. Los opioides, es decir, todos los derivados del opio, bueno, pues se clasifican en naturales, es decir, son los que están presentes de manera natural en la naturaleza, como la morfina, la codeína, que en cambio es un analgésico. Algunos son semisintéticos, como la heroína. La heroína no está de manera natural en la naturaleza, no se encuentra en ninguna planta. Es un derivado semisintético a partir de la morfina. Y luego ya hay algunos opioides sintéticos, completamente sintéticos, como la metadona, que bien sabéis que se da a todos la gente que está enganchada a algunas drogas, pues se le da metadona. Y el fentanilo, que es también un opioide sintético del que os hablaré ahora porque está de rabiosa, bueno, está de rabiosa actualidad a día de hoy, pero ya lleva bastantes años de rabiosa actualidad. La morfina, que todos conocéis, pues es un potente analgésico, se suele utilizar sobre todo en procesos dolorosos. A mi padre le dieron cuando ya estaba en sus últimos días con un cáncer de páncreas de hígado bastante importante, bueno, pues se le dio morfina, se le dan a muchos enfermos para pasar un poco mejor el trance final de sus vidas, ¿no? Pero bueno, es una droga altamente adictiva y hay gente que a día de hoy, incluso para combatir el dolor, se inyecta morfina y hay que tener muchísimo cuidado con la morfina. La heroína, como decía antes, es un derivado semisintético de la morfina. La forma más típica de consumo pues es inyectársela directamente en vena. Hay gente que también la fuma en un papel de plata, es lo que vulgarmente se llaman chinos, por si no lo sabéis, se quema debajo y ya está, y se aspira. Es un poco menos fuerte, pero es igualmente adictiva. Y bueno, los efectos físicos de la heroína pues son más que evidentes aquí lo tenéis, la persona de la izquierda, antes y el después de. La heroína produce en su consumo prolongado pues bastantes problemas circulatorios y pues es normal que se desarrollen procesos gangrenosos, pústulas, heridas por todo el cuerpo, aparte de adelgazar. Y bueno, pues el ejemplo más claro lo tenéis en mi querida Amy Winehouse, una música excepcional, pero que pues cayó también abatida en esta terrible droga depresora, que no alucinógena. Hay una droga también muy famosa, derivada de los opioides, que es el Oxycontin, con varios nombres, que es el nombre farmacéutico, además, con el que se comercializó. Es muchísimo más potente que la heroína. Se utiliza de una manera natural en los Estados Unidos como un analgésico. La gente puede ir a la farmacia con receta y comprarla sin ningún tipo de problemas. El problema es que las personas que abusan del Oxycontin, por los efectos de euforia que produce, pues al final acaban siendo adictos sí o sí, porque son efectos, como decía antes, mucho más elevados que los de la heroína. De hecho, el Oxycontin, cuando uno se toma una pastilla, la liberación del principio activo es poco a poco, no hay que comérsela del tirón. Se va liberando poco a poco, y de esa manera, bueno, pues tiene un efecto analgésico que es bastante apreciable. El problema es que la gente que utiliza Oxycontin como una droga de recreo, lo que hace es que la mastica directamente y todo eso pasa a la sangre, entonces imaginaos el efecto que puede tener. De hecho, en Estados Unidos pues es una droga que consumen personas de todas las edades, porque es un analgésico, y de hecho más de 1 millón de chicos y chicas menores de 12 años ya la han usado. ¿Cuáles son los riesgos del Oxycontin? Bueno, pues que se va desarrollando tolerancia a la droga, es decir, que para que nos sea igualmente activa cada vez necesitamos más y más y más, y al final lo que provoca es una dependencia física y una adicción física y psicológica. Los que tengáis la plataforma Netflix, pues hay una película que se llama Medicina Letal sobre esta droga y sobre todo el entramado mercenariado en torno a esta droga, que es tremendo y de verdad que os recomiendo que la veáis. De hecho, en Estados Unidos se dice que el Oxycontin es la tercera epidemia tras el SIDA y el COVID. Y como decía antes, se vende en farmacias sin ningún tipo de problema. Y en Estados Unidos se ha matado ya 1 millón de personas, a medio millón de personas. Y el problema es que a partir de esta droga surgió otra droga, que es el fentanilo, también otro opioide sintético, del que os hablaré ahora, que recibe el fantasioso nombre del analgésico de la muerte o la droga cadáver. Y ahora veréis el porqué. Es un opioide que inicialmente se utilizaba para sedar a elefantes. Las muertes en los últimos años en Estados Unidos pues, se han multiplicado por 10. No solamente entre personas que ya consumían drogas de por sí, sino entre mucha gente que tomaba fentanilo pensando que era un analgésico espectacular, cuando en realidad lo que están tomando es uno de los opioides más potentes que existen en el mercado, porque es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. O sea, que imaginar
Bueno, aquí tenéis simplemente una histograma con el número de muertes por opioides en Estados Unidos y este aumento espectacular es debido al fentanilo en el año 2017. A día de hoy estaríamos aquí arriba. ¿Por qué se llama droga cadáver? Por esto. La gente que consume fentanilo está, o sea, si antes veíamos imágenes de gente que consumía heroína, bueno, pues lo del fentanilo es algo bastante peor. La gente queda completamente zombie, no sabe ni dónde está, no sabe, vamos, completamente abatida. Es una droga que, como digo, convierte a la gente en zombie. Una persona se puede tirar en esta postura durante 3-4 horas sin ningún tipo de problemas. Hay calles en San Francisco, en Boston, donde tenéis estas imágenes a la orden del día, personas que no saben dónde están, calles de la muerte, en fin. Y por si no teníamos suficiente, pues el año pasado, si no recuerdo mal, a finales del año, salió una nueva droga al mercado. Bueno, hubo información sobre la salida de una nueva droga al mercado, que decía el nombre de Trank, o Trandrope, es otra droga zombie, que si antes se utilizaba para tranquilizar elefantes, esta es para tranquilizar caballos. Y bueno, pues también se suele cortar, no se consume tal cual, se corta con heroína, incluso con el fentanilo anterior. Así que no solamente consumimos una droga, sino que encima estamos mezclando drogas, con lo que imagináis lo que pasa al final. No voy a decir lo que produce, pero bueno, empezamos con somnolencia y acabamos con muerte. Con eso os digo todo. Se llama droga cadáver por esto, porque pudre literalmente la piel. Las personas que consumen esta droga, pues lo que hacen es que la piel, por necrosis celular, poco a poco se va degradando. Si queréis, quito la foto con antes. Por eso se llama también droga come carne o droga zombie. Esta sí que es zombie de verdad. No hace falta que cojan extras para las películas. Y el tercer tipo de drogas psicoactivas, hemos visto estimulantes y depresoras, son los alucinógenos, que son en los que voy a centrar fundamentalmente mi charla. Las drogas alucinógenas reciben muchos nombres, en la bibliografía veréis que se llaman psicodélicas, psicodilépticas, perturbadoras, en fin, bueno, no me voy a entender de esto porque habría que explicar lo que significa cada concepto y no tiene mucho sentido. Son drogas que alteran por completo el sistema nervioso central y el consumo de drogas alucinógenas lo que producen es cambios en la percepción, distorsión en el tiempo y en el espacio, es decir, alucinaciones. Los alucinógenos son sustancias que actúan alterando nuestra percepción, es decir, ¿qué es una alucinación? Cuando nosotros vemos imágenes o oímos sonidos que no son reales, que están solamente en nuestra imaginación, eso es una alucinación, ¿vale? Y esa alucinación es producida por estas drogas psicoactivas alucinógenas. Lo curioso de las drogas alucinógenas es que su estructura química, que ahora lo veremos, es muy próxima a ciertas hormonas cerebrales, a neurotransmisores cerebrales, que como sabéis son los que llevan la información de un receptor a otro del cerebro. Entonces, como son muy parecidas, lo que hacen es sustituir a esos neurotransmisores cerebrales, producen su deplección y a partir de ahí se produce la alucinación. Y por eso vemos estas imágenes que evidentemente no son imágenes reales, sino son fruto de una alucinación. Los alucinógenos, en su gran mayoría, pertenecen a una familia química que son los alcaloides. Los alcaloides son compuestos químicos que tienen carbono, oxígeno y hidrógeno, pero sobre todo que tienen nitrógeno, normalmente relacionados con nitrógenos cíclicos que se llaman. En ese sentido, los alucinógenos de origen alcaloídico tienen 6 tipos. Cada uno de ellos deriva de un aminoácido esencial, que son los aminoácidos que constituyen nuestras proteínas, la fenilalanina, la triptamina, bueno, los ergolínicos son un poco especiales, la arginina, la lisina, la triptamina y la arginina. Son 6 tipos de alucinógenos de origen alcaloídico, pero luego hay otros alucinógenos que no derivan de los alcaloides, que derivan de azoles o terpenofenoles o terpenoides, que también veremos. Entonces ahora iremos viendo uno a uno estos grupos químicos y sus alucinógenos concretos. No quiero que aprendáis química, mi objetivo no es que aprendáis química, esto es la estructura química de feniletilamina, que es uno de los aminoácidos esenciales de nuestro organismo, una estructura muy sencilla, con un anillo de 6 carbonos aquí, ¿lo veis? 1, 2, 3, 6, una cadena y un grupo amino aquí, amino porque lleva un nitrógeno. Bueno, pues a este aminoácido esencial tan sencillito, simplemente le añadimos 3 grupos metoxi, no voy a explicar lo que es, y obtenemos una droga alucinógena muy potente que es la mescalina. O sea, imaginaos qué sencillo es para una persona que se dedica en un laboratorio de síntesis química a producir compuestos alucinógenos sintéticos, hacerlos. No tiene ningún problema. Poniendo aquí lo que quiera, aquí, intercambiando, puede hacer miles de millones de compuestos alucinógenos sintéticos. El safrol, que es también un compuesto psicoactivo, está presente en aloe moscada, en el árbol de la canela, el sasafrás es el que da ese saborcito al azafrán, por ejemplo. Al sasafrás, perdón. Bueno, pues simplemente añadiendo aquí un metilo, eso hace que se rompa el doble enlace y se transforma en una droga alucinógena que es el MDA. Y de este MDA se obtiene otra droga alucinógena todavía más potente, que es el éxtasis, del que habréis oído hablar. Bueno, el primer grupo de alucinógenos derivados de
de alcaloides, son los que derivan del aminoácido feniletilamina. Como veis aquí tenéis algunas anfetaminas que son drogas estimulantes, pues veis, simplemente añadiendo en esta posición un grupo metilo, este aminoácido se transforma en una anfetamina. La efedrina, la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina son neurotransmisores cerebrales. Fijaros lo que se parecen a las anfetaminas. Bueno, pues también aquí están, añadiendo cositas a esta fórmula química, la mescalina, que es un potente alucinógeno, el 2-CB, que deriva del anterior, sintético, también muy alucinógeno, y luego el éxtasis y alguna otra cosita más. La mescalina se encuentra sobre todo en un pequeño cactus, que es el peyote, cuyo nombre científico es Lophophora williamsi, peyote mezcal, que es la principal fuente de mescalina conocida en la naturaleza. Como decía Luis, su uso prehistórico se remonta a más de 6.000 años, es un cactus que se encuentra sobre todo distribuido en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Seguramente por estas fechas, 6.000 años, pues fue el primer alcaloide, el primer alucinógeno que fue consumido por los seres humanos. En el peyote hay hasta un 3 a 8% de alcaloides, en el que está la mescalina, pero luego hay otros dos también, analina y lofosforina. La dosis activa de mescalina es activa, quiero decir, cuando empieza el organismo a sentir sus efectos alucinógenos, es de 150 miligramos por vía oral si solamente estamos tomando mescalina. También podemos hacer es desecar los botones de peyote y comérnoslos secos, y entonces evidentemente hace falta más cantidad, entonces hace falta comerse hasta medio kilo casi de peyote para tener cierto tipo de actividad alucinógena. Los efectos de la mescalina, bueno, pues ocurren 1 o 2 horas después de ser comida, después de ser ingerida, y duran hasta 12 horas. De ahí un poco la fama de la mescalina, porque es una droga alucinógena bastante potente y duradera en el tiempo. Como decía, los botones del peyote se suelen consumir secos, aunque hay gente que hace una pasta con alcohol, incluso infusión, pero es sumamente amargo. Si alguno visteis en su tiempo una película sobre los Doors, bueno, pues los Doors se narraba un poco la historia del consumo del peyote por su cantante. Lo interesante de la mescalina y por lo tanto del peyote es que es una droga muy introspectiva, le permite al psiconauta, es la persona que se sirve de estos compuestos para contactar con su yo interior. Produce alucinaciones muy coloreadas, muy emotivas, uno tiene la sensación de estar soñando, pero bueno, por encima de 5 gramos, pues la mescalina puede llegar a ser tóxica, producir síndrome psicótico, ansiedad, taquicardias, etc. El tipo de alucinaciones que produce es de este tipo, cosas irreales, pero muy coloreadas, muy coloreadas, y además que van en profundo movimiento y movimientos muy cambiantes. El peyote es el cactus alucinógeno más conocido, sobre todo en México, ¿no? Y donde lo han elevado a la categoría de Dios. Es una planta que ha sido sagrada para los aztecas, se utiliza en ceremonias religiosas, lo utilizaba siempre un chamán, no lo utilizaba todo el mundo, y de hecho a día de hoy se sigue consumiendo de una manera completamente aceptada, no prohibitiva, por los indios tarahumar o tarahumara, no me acuerdo si está bien esto, huicholes y otras etnias en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, y de hecho en Estados Unidos y Canadá hay incluso una iglesia nativa de seguidores de esta planta, del peyote, que bueno, que lo pueden consumir sin ningún tipo de problema legal. Por supuesto, alrededor del peyote pues, es una iconografía muy rica, pictórica, escultórica, como veis aquí, representado el peyote. El cactus de San Pedro, Tichocerus pachanoi, pues es otro cactus que también tiene mescalina, mucho más grande que el peyote y también se consume. Y como decía al principio, bueno, pues de cualquier producto natural, alucinógeno o no, pues en cualquier laboratorio se pueden hacer drogas sintéticas sin ningún problema. A partir de la mescalina, pues se puede sintetizar el 2-CB, que ahora lo veremos, o el DOP, o el DOM, o el DOC, o el DOET. Simplemente añadiendo cositas a esta fórmula química, pues se obtienen productos de síntesis de laboratorio que pueden ser, y de hecho son, drogas alucinógenas mucho más potentes que la droga natural original. El 2-CB popularmente se conoce como cocaína roxa. No hace falta que os diga por qué, porque aquí tenéis cuál es su color una vez que se elabora en laboratorio. Es un derivado sintético de la mescalina, pero es 16 veces más potente, o sea que imaginar de lo que estamos hablando. También recibe otra serie de nombres, depende del país, depende de la zona. Es una droga que se puso hace 5 o 6 años muy de moda, sobre todo en Argentina, en Brasil, en algunos países sudamericanos, sustituyendo no solamente a la cocaína, sino también al éxtasis, porque bueno, por ese color, bueno, pues era una droga muy bonita, muy atractiva, como siempre ocurre. De hecho, se la llegó a llamar la droga de élite o la droga de los modelos, porque solamente las clases de países sudamericanos eran capaces de consumirla, no tenían el poder adquisitivo el resto de las personas. Lo curioso es que esta droga no es de ayer, es famosa ya de hoy, pero se sintetizó en Alemania ya en el año 73 y luego se extendió por todo el mundo. De hecho, es considerada a día de hoy la droga más cara del mundo, la cocaína rosa. Se suele comercializar en polvo y por lo tanto se inhala por la nariz o se puede consumir en pastillas oralmente tragada por la boca.
¿Cuál es el problema de esta cocaína rosa? Bueno, porque en dosis pequeñas pues es estimulante, como la propia cocaína, y aumenta la percepción sensorial, nos sentimos mejor, somos más empáticos, pero en dosis altas es alucinógena, produce distorsión de colores. Es activa por vía oral a partir de 5 miligramos. Lógicamente, cualquier droga que utilicemos directamente por la nariz va a ser más efectiva, más rápida y más potente que si la tragamos oralmente. Sus efectos son muy rápidos, a los 15-20 minutos y duran 4 horas, pero, porque siempre hay un pero, puede provocar vómitos, diarrea, convulsiones. Si la consumimos abusivamente, arritmia cardíaca, depresión, insomnio, ansiedad. De momento no se conoce su carácter adictivo, pero ya decía al principio que falta mucha investigación sobre el poder adictivo de este tipo de drogas a corto, medio y largo plazo. Bueno, Shulgin, que fue el creador en el año 73 de esta droga, dice que seguramente es el afrodisíaco, o que el afrodisíaco definitivo se conocerá, se obtendrá a partir de ella. Yo no creo los afrodisíacos. Lo que sí parece claro es que mezclada con éxtasis, pues incentiva de alguna manera el deseo sexual, pero no por una cuestión química, sino porque el éxtasis es muy patógeno y no por otra razón, en realidad. Drogas semejantes a la mescalina, pues aquí tenéis. En formas, colores y el logotipo que se le ponga, esta es un McDonald's, tenéis cientos de miles. Hace los años 80, finales de los 80, empezaron a salir estas cosas, pues había una pastillita blanca, una azul y no había más. A día de hoy, aquí hay, no sé, 15, pues de estos hay cientos de miles, pastillitas que podéis encontrar en la calle, con nombres tan raros como los que tenéis aquí. Bueno, en fin, no os aburriré con esto. Todas estas son drogas estimulantes, psicodélicas, son muy poco frecuentes en el mercado, son hasta 40 veces más potentes que la mescalina, las conocidas, las que están en los laboratorios sintetizándose a día de hoy seguramente son más potentes, algunas se utilizan como sustituto del éxtasis, en fin. De todas estas destaco esta, que es de color verde, que tiene esta forma de un trébol de 4 hojas, que se llama DOP, y la DOM, que es muy parecida, porque en los años 90 causó numerosas intoxicaciones por una razón muy sencilla, y es porque se vendían pastillas de 10 miligramos cuando la dosis activa se vendían pastillas de 20 miligramos cuando la dosis media activa son de 3. Es decir, estamos multiplicando por 5 casi, así que imaginar la cantidad de intoxicaciones que se produjeron, porque sobre esto no hay ningún tipo de control, evidentemente. Antes os hablé del safrol y la lemicina, que son también alucinógenos, no muy potentes, que están presentes en el árbol de la nuez moscada. De hecho, la melisticina, por ejemplo, es neurotóxica. La limicina, de ella se saca una anfetamina sintética, pero me interesa sobre todo porque a partir del safrol y de la melisticina se obtienen 2 drogas muy potentes que conoceréis, el MDA y sobre todo el MDMA, que es el éxtasis. El MDA o éxtasis, pues bueno, se aisló, como todas las drogas no se aislaron recientemente, se aisló a principios del siglo XX, en los laboratorios Merck, que todos conoceréis. Lo curioso que fue de forma accidental, aunque yo no me lo creo tanto. En los años 80, Shulgin, que fue la primera persona que lo aisló, demostró, porque es lo que él buscaba, que esta droga, el éxtasis, tenía propiedades farmacológicas, terapéuticas, efectos empatógenos, etc. Es una droga lúdica que adquirió fama sobre todo en Ibiza y en toda la costa mediterránea, a finales de los 80, principios de los 90, relacionada con el fenómeno rave, con la música bacalao, con la electrónica, el acid house, que habéis oído hablar de estas cosas. También se ha usado en psicoterapia, aunque en dosis elevadas puede ser tóxica, y bueno, pues es una droga psicoactiva, psicotrópica, con una dosis efectiva a partir de 1 miligramo por vía oral. Se suele tomar casi siempre en forma de pastillitas. Como decía antes, el éxtasis se le llamaba en su momento, yo recuerdo que me hablaban, la droga del amor, tienes que probarla. Bueno, porque sí, uno se sentía más simpático con todo el mundo, desata la euforia, la hiperactividad, ayuda a que la gente sea menos tímida, que establezca mayores relaciones sociales, pero, bueno, el éxtasis es una droga estimulante, no es alucinógena, no produce alucinaciones, que no se engañen sobre esto. Se han descrito ya numerosos casos de toxicidad por consumo desmesurado, porque la gente que consume éxtasis la lleva a consumir prácticamente a diario. Falsificaciones están a la orden del día. Ya os dije antes que al principio había una pastilla blanca y una azul. Todo esto son éxtasis. Fijaros lo que hay. Parece esto una paleta de Corel Draw, la paleta de colores. El éxtasis es una droga que provoca adicción. Al principio se decía cuando se vendía que no, esto no provoca adicción ninguna, esto es mejor que la heroína. Provoca adicción y síndrome de abstinencia, al menos psicológico con toda seguridad. El segundo grupo de sustancias psicoactivas alucinógenas son las que derivan de la triptamina, de la aminoácido-triptamina, y que están fundamentalmente presentes en unos hongos, que son hongos alucinógenos, como ahora veremos. Y pasa lo mismo que antes. Derivado de este aminoácido pues está la serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro, ¿vale? Pero también están
dos alucinógenos muy potentes que están presentes en unos hongos, la psilocibina y la psilocina. De hecho, la primera se ha probado recientemente por la Universidad de Nueva York y la Johns Hopkins, que puede ser utilizada en casos terapéuticos como ansiolítica, sobre todo en enfermos con cáncer terminal o gente que tiene adicción a otro tipo de drogas, como el alcohol o la heroína. Y es una droga alucinógena con un potencial terapéutico enorme, enorme. Y bueno, pues derivado de esto, pues también están la valacistina y la neovalacistina. Básicamente, lo que se hace es trabajar en estas dos partes de la molécula, de la aminoácido triptamina, y a partir de ahí obtenemos miles de cientos de compuestos sintéticos. Psilocina y psilocibina, aparte de valacistina y norvalacistina, están presentes los que llamamos los hongos psilocibinos, como son Psilocybe cubensis, el género Stropharia, bueno, un centenar de especies. En España no hay mucha tradición. La tradición fundamental de consumo de estos hongos está en el País Vasco, que son donde son más abundantes. La psilocibina es enteogénica, es decir, psicoactiva a partir de 5 miligramos. No se recomienda consumir más de 50 miligramos. Los hongos normalmente lo que se hacen se deshidratan y se consumen tal cual, lo tenéis aquí, no hace falta rehidratarlos a posteriori. Uno se los come, sabe a seta, están ricos y ya está. El consumo de estos hongos psilocibinos produce midriasis, relajación muscular, falta de concentración, con alucinaciones, como veis aquí, muy visuales. Uno tiene la sensación de que está mirando a través de un caleidoscopio, oye perfectamente el eco, se siente un águila volando sobre un desfiladero. Como antes, pues también hay una iconografía muy rica en referencia a estos hongos psilocibinos, que es un hongo que ha sido sagrado para muchos precolombinos. Y si una persona que se hizo famosa en su momento en referencia a estos hongos psilocibinos fue María Sabina, una maga chamán de Oaxaca, en México, porque los utilizaba, ya le llamaban mis niños santos, bueno, y hacía ceremonias de cura para mucha gente. De hecho, pues hay muchas celebridades como Aldous Huxley, Walt Disney, los Beatles, Bob Dylan, Rolling Stone. Todas estas personas acudieron a María Sabina para que les tratara de sus múltiples comeduras de cabeza gracias a los hongos psilocibinos. En nuestro país, bueno, pues hay unas pinturas rupestres en Cuenca, las pinturas de Selva Pascala, que aquí tenéis una representación, seguramente sea una especie de Psilocibe hispánica. Son pinturas del Neolítico medio final, hace unos 6.000 años aproximadamente. Lo curioso es que hemos visto que en estos hongos psilocibinos hay psilocina, psilocibina y bufotenina, pero no solamente lo hay en los hongos, también lo tenemos en algunos invertebrados, como las anémonas pulvosas. En los nematocistoles de sus tentáculos, ahí también tenemos alucinógenos. También lo hay en las falsas medusas. Es decir, los mismos alucinógenos que tenemos en los hongos los tenemos en estos invertebrados. También lo hay en algunas gorgonias, en algunos falsos corales. Incluso en vertebrados, en algunos peces, como el pez de los sueños, la salerma. En los mercados de aquí de España se puede comprar salerma. Se conoce más de unas personas que después de comer salerma, a la plancha o estofada, dicen, oye, estoy tonto, estoy emborracho. Bueno, pues por esto es. Porque no solamente tienen psilocibina, sino que tienen otro potente alucinógeno triptamínico, que es el 5-MeO-DMT. Y luego en otros muchos peces también poseen sustancias psicoactivas. Pero también lo hay en los anfibios. O sea, fijaros, estamos hablando de un grupo de sustancias psicoactivas que están presentes en hongos, en invertebrados y en vertebrados. Es una derivación filogenética completamente sorprendente. De hecho, en el sapo común, bufo, que lo tenemos aquí presente en la península ibérica, fue en el primer organismo vivo donde se aisló por primera vez la bufotenina, en el año 1920. También está presente en el sapo gigante. Imaginaos, si en este hay bufotenina, en este que pesa 3 kilos, lo que puede haber. Normalmente, estos hongos alucinógenos, estas sustancias psicoactivas están en las glándulas parótidas del sapo, que es donde está su veneno, aquí en el veneno, en las glándulas parótidas. Entonces, en estas glándulas parótidas hay sustancias tóxicas, bufodionales y bufofaginas, pero también hay alucinógenas, como la bufotenina que hemos visto antes. Pero también están en plantas, no solamente en hongos, como en el yopó y en el cebil, que de hecho tienen no solamente bufotenina, sino también DMT y 5-MeO-DMT. En la vírola también hay bufotenina. De hecho, normalmente en estas plantas, estos compuestos psicoactivos están en sus semillas y lo que hacen es que se pulverizan, se machacan, se pulverizan, se obtiene un polvo alucinógeno que en el Amazonas y el Orinoco le llaman rapé y que luego aspiran con este tipo de pipa particular. Esto sería el rapé, que no es más que esas semillas pulverizadas del yopo y el epená. Conoceréis todos, lo habréis visto en televisión, el caso de Nacho Vidal, que lo que hicieron fue directamente coger un sapo y empezar a ordeñarle apretando las glándulas parótidas. Sí, claro. Sacaron la bufotenina, sacaron el alucinógeno, pero también sacaron el veneno que estaba contenido en esta misma leche, por decirlo de alguna manera, que hay aquí.
De hecho, pues bueno, uno puede estrujar un sapo, ordeñar un sapo y fumárselo, pero bueno, allá él. Os pongo esto simplemente un poco de broma para que veáis cuál sea el efecto en Homer Simpson del consumo de, apretando la glándula parótida de un sapo, chupar un sapo. No es verdad que en la piel de un sapo haya compuestos alucinógenos, está en cualquier caso en sus glándulas parótidas. Al final, bueno, pues relajación tras consumir una sustancia psicoactiva. Los efectos de la bufotenina, pues bueno, pues son curiosos cuando menos. Al principio produce mucha pesadez, mucha presión pectoral, uno es como si tuviera aquí una bola de plomo en el pecho. A partir de un determinado momento, pues empieza a obtener este tipo de visiones, alucinaciones, con figuras geométricas, multicolores, siempre son multicolores, en constante movimiento, serpientes que se entrelazan, figuras entrelazadas. Hay gente que ha citado que, bueno, que se transforman en animales, que tienen la sensación de levitar, que sufren viajes astrales. Al final es lo que decimos, un mundo figurativo, semirrealista, porque es una alucinación. La ayahuasca es otra fuente principal de ese tipo de compuestos, en este caso del DMT, que es otro potente alucinógeno. La ayahuasca no es una planta, es un brebaje chamánico que está compuesto, por un lado, de una liana, Banisteriopsis caspi, y por otro lado, de las hojas de otra planta, la chacruna, que es Psychotria viridis. Entonces, a partir de la raíz de la corteza de esta liana y de las hojas, pues se hace este tipo de brebaje que es la ayahuasca. Entonces, la ayahuasca no es una planta, ¿vale? Es un brebaje chamánico, como lo decía aquí. Entonces, se coge la corteza, se coge las hojas, se hace una especie de pote, se está eso aquí cociendo, depende de la zona del Amazonas, pues se pueden echar otras plantas como el toé o el sirixanango, etcétera, y se obtiene una especie de vino que luego se consume. El uso ritual de la ayahuasca pues está muy ligado a la comisión que tienen los indígenas del Amazonas desde el mundo, de la naturaleza, ¿no? De hecho, la ayahuasca, el capi, este brebaje, es considerado como una planta sagrada, espiritual y medicinal porque permite a los chamanes amazónicos contactar con los espíritus, con el más allá, con el mundo sobrenatural. Lo consumen ellos, no el resto de la gente de la tribu. Actualmente, ya hace unos años se está tratando a mucha gente a nivel terapéutico con ayahuasca, para personas que han sufrido depresión, que tienen ansiedad, incluso casos de esquizofrenia, gente que tiene adicción a otro tipo de drogas, a heroína, cocaína, el alcohol, etcétera. Hay estudios clínicos sobre esto que son muy potentes y que demuestran que la ayahuasca tiene un valor terapéutico enorme, pero bueno, como ocurre en este mundo globalizado y capitalista en el que vivimos, pues hay clínicas de desintoxicación en la selva amazónica, uno puede ir al Amazonas a cualquier sitio y le dan ayahuasca, en Madrid las hay, tú puedes tomar ayahuasca en Madrid, tú puedes tomar ayahuasca aquí en Barcelona, bueno, lo puedes tomar y el efecto psicoactivo de la ayahuasca lo vas a tener ahí, pero es que la ayahuasca no es una droga lúdica, es una droga medicinal de alguna manera. Entonces, bueno, pues uno va al Amazonas y cuando se encuentra, pues, no sabes qué pensar. Esto de tradición no tiene nada, de misticismo no tiene nada, ¿no? Normalmente, bueno, pues cuando uno consume ayahuasca, lo que ve son mundos enormemente coloridos, la selva amazónica en su gran esplendor. Se suele ver mucho, la gente que consigue llegar ya un poco al máximo karma con la ayahuasca ven la anaconda coloreada, hay gente que ve un ciervo azul. Como decía antes, la ayahuasca pues, es una droga chamánica, es una droga un alucinógeno que produce una introspección muy profunda. La gente la permite llegar a su mundo interior más interno. Llegar a sus emociones más profundas. De alguna manera es como si te amplía la conciencia. A la gente se dice que incluso la gente es más sabia. Bueno, a nivel físico lo que tú sientes es como una especie de adormecimiento, de ralentización un poco de tus funciones corporales, pero poquita cosa más. La ayahuasca no produce ningún tipo de dependencia, ni física, ni psicológica, ni síndrome de abstinencia, ni adicción, ni nada por el estilo. Es verdad que tomarla es complicada porque tiene un sabor extremadamente amargo, y además cuando uno la consume lo primero que hace al ratito es vomitar, porque necesita vomitar. Para los chamanes el hecho de vomitar es una liberación de lo malo que llevas dentro, eso te permite una mayor introspección contigo mismo. Pero como decía antes, no es una droga lúdica, ¿vale? O sea, la gente que toma ayahuasca y que la toma para intentar alucinar no lo va a conseguir. Es una droga que tiene un misticismo arraigado en sí mismo que si no lo consideras pues no te sirve para nada. De hecho, se han hecho estudios experimentales con gente que consume ayahuasca de una manera más o menos habitual y se ha demostrado que tiene un estado de salud y de hábitos alimenticios mejores que gente que no la consume. Bueno, pues derivados también de estas triptaminas, pues hay muchos compuestos sintéticos. Os hablaré aquí del foximetoxi, que tiene un nombre muy pegadizo, que se vende en forma de estas pastillitas.
como arañas de estas son poquitas, lo más normal es que tengan esta especie de alien o de ET. Tiene efectos psicodélicos muy prolongados, hasta 8 horas. También se dice que es un potencial afrodisíaco, que favorece el erotismo, la sensualidad, simplemente es empatógeno y ya está, no nada más. Y también se vende de esta manera, pero bueno. Se puede comprar en Estados Unidos, se puede comprar en farmacias sin ningún tipo de problemas. El tercer grupo son los alucinógenos que derivan del núcleo de la argolina, y aquí encontramos el famoso LSD, que como veis son compuestos un poco más complejos, con 4 anillos, que se ven aquí bastante bien. Uno de ellos es la argolina, que curiosamente se encuentra en una familia de plantas, las convolvuláceas, que es una pequeña campanilla que podéis ver en cualquier sitio, incluso aquí en Barcelona, y también una familia de hongos como son las clavicipitáceas. Y algunas de estas, pues, como los derivados del ácido lisérgico, pues tienen potencial alucinógeno. Entonces, lo que os he dicho antes, aquí tenéis una fórmula química, en este caso es un poco más complicada, y simplemente haciendo cambios aquí, pues bueno, pues de este aminoácido esencial, pues obtenemos un potente alucinógeno que es la amida de ácido lisérgico, también se denomina ergina o LSA, que es un potente alucinógeno con una dosis activa relativamente baja de 2 a 5 miligramos. La orgometrina, que tenéis aquí también, es medicinal y fue, de hecho, la que motivó que Albert Hofmann, un potente farmacéutico, un conocido farmacéutico, que trabajaba con el ergot, es decir, con el conocedor de centeno, descubriera el LSD. La ergometrina también es alucinógena. Y, de hecho, a partir de la ergometrina pues, se puede sintetizar, es una droga semisintética, que es el LSD. La LSA, la ergina, bueno, pues está presente en muchas campanillas, como las que tenéis aquí, el ololuki. Está seguro que la conocéis todos, porque esta es una planta trepadora que en cualquier jardín la encontráis. El balón negro, bueno, Hipomeia violacea, es muy común, muy común, muy común. Y normalmente, como suele ocurrir en estos casos, son sus semillas las que tienen esos compuestos psicoactivos. Lo curioso es que la de arriba, el ololuki, pues se dice que son, no sé si por el color blanco, porque es un poquito menos potente, pues es la que deben consumir las mujeres, y el balón negro que lleva el plato es las que deben consumir los hombres. Y de hecho no consumen unas y otras. El cornezuelo de centeno es este hongo que en una parte de su ciclo vital, bueno, pues da lugar a una estructura que recibe el nombre de esclerocio. Aquí lo veréis mejor, que parasita el centeno como algunos otros cereales y se parece mucho a los granos de cereal. De hecho, cuando espigas de centeno contaminadas con el cornezuelo, pues cuando se recolecta la espiga para hacer pan, pues también se recolectaba el cornezuelo. Entonces se hacía un pan negro que también incluía el cornezuelo del centeno. Y esto dio lugar a una gran pandemia europea en la Edad Media, que fue el ergotismo, que afectó sobre todo a las clases pobres, porque en la Edad Media los únicos que consumían pan de centeno, a día de hoy lo consumimos, la gente que más dinero tiene, la que consume pan de centeno, pues en la Edad Media la gente pobre la que consume pan de centeno, y por lo tanto fue la que sufrió fundamentalmente el ergotismo. Este ergotismo se manifestaba de 2 maneras, la gangrenosa o ignisácer, que es el fuego sagrado, lo que llamamos el fuego de San Antonio, pues pústulas y laceraciones por todo el organismo, y luego compulsiva, la gente que había comido pan contaminado con el cornezuelo de centeno, pues sufría ataques epilépticos, comportamiento irracional, lo que llamamos el baile de San Vito, bueno, pues viene de aquí. Y bueno, pues eso, el hecho de que muchas personas a la Edad Media, habiendo comido pan contaminado, pues de repente se pusieran a bailar sin ton ni son, bueno, pues hizo que se les llamara brujas, y muchas de estas personas, bueno, pues fueron sometidas a juicios en la Edad Media y llevadas a la hoguera por pensar que eran brujas. El caso más típico es de las brujas de Salem, en Massachusetts, donde 20 mujeres, siempre mujeres, por supuesto, fueron acusadas y ahorcadas. O conoceréis aquí la península ibérica, Navarra, las brujas de Zugarramurdi, que incluso hay una película sobre ese tema, por la misma razón. El LSD, que es un derivado semisintético de este tipo de compuestos químicos, es muy conocido. Fue sintetizado por Albert Hofmann en el año 78 y inicialmente le llamó LSD-25. Él lo que buscaba eran derivados del cornezuelo de centeno que fueran buenos a nivel terapéutico para mejorar la respiración, el asma, la circulación sanguínea, etcétera. Pero sus ensayos clínicos no depararon ningún resultado positivo. Entonces, la empresa Sandoz, que es para la que trabajaba, y él dijo, déjalo. Pero era un poquito cabezón y 5 años más tarde lo volvió a sintetizar. Lo curioso es que él, trabajando con el cornezuelo de centeno, pues un día se fue a su casa, había trabajado, se le impregnó en la mano, porque es una droga que puede incluso entrar por la piel, iba en su bicicleta y, estando en la bicicleta, empezó a sentir los efectos de este alucinógeno. Y fue cuando se dio cuenta de su potencial psicoactivo. De hecho, pues es una sustancia alucinógena quizás
A día de hoy no es la más conocida, pero sí que es muy potente. El LSD en los años 60, 80, muy relacionado con el mundo hippie, pues era la droga más conocida que había. Pero es verdad que los efectos del LSD pues, dependen mucho de la personalidad del individuo. Cada persona es un mundo respecto al consumo del LSD. Su dosis activa es muy baja, con 20-30 microgramos ya se activa, los primeros síntomas a los 30 minutos, y sus efectos pueden durar hasta 12 horas, o sea, una droga relativamente potente. Los efectos del LSD forman parte del viaje, lo que en inglés se llama trip. Por eso la gente quizás no conoce tanto el LSD, pero habréis oído más hablar de los trippies, ¿vale? ¿Qué son los trippies? Bueno, pues el LSD se vende, es un producto líquido, casi es como el agua, es líquido, inodoro, incoloro, pero no es insípido, es muy amargo. Y lo que hace es que se impregna este LSD líquido en pequeños papelitos secantes y la gente pues se consumía uno de estos cuadritos. Evidentemente, como siempre ocurre, y más con el tiempo, pues salieron estos álbumes de cromos de trippies que, bueno, que hacían que la gente se sintiera todavía más atraído por el consumo del LSD. Un arte en torno al LSD, pero un poco psicodélico. Los efectos del LSD pues, son muy potentes. Producen unas alteraciones alucinógenas muy fuertes de la percepción visual, también auditiva, con cambios en los colores, cambios en las formas, en el brillo de los objetos y, por supuesto, alucinaciones. No se aburriré más con este tema, pero sí que con el LSD es muy interesante el hecho de que a menudo se producen flashbacks, es decir, que empezamos a recordar cosas que pasaron en el pasado como si hubieran ocurrido ahora mismo, ¿no? Pero también su consumo prolongado pues, da lugar a psicosis permanente. Las personas son incapaces de asumir la realidad diaria, hay gente que pierde completamente el norte, que se tira por una ventana pensando que es Superman, y son efectos secundarios del LSD, por llamarles secundarios, que en realidad son efectos primarios. Es verdad que no se ha demostrado que el LSD sea una droga adictiva, pero sí que sus consumidores desarrollan un alto grado de tolerancia. Esto quiere decir que cada vez necesitan consumir más y más LSD. Teniendo en cuenta lo imprevisible que es, pues imaginar lo que puede llegar a producir. También es cierto bueno, que tiene potencial terapéutico y mucho, y de hecho ya en los años 50 se comercializaba, viene en forma de pastillitas o viene en forma de ampollas. Como muchas de estas drogas se utilizan para combatir el efecto de otras drogas, son casos de ansiedad, de esquizofrenias, de trastornos mentales, etc. Y es una de esas drogas que, como dije al principio, está en la lista 1 de tratados internacionales. Afortunadamente, y lo que es raro para Estados Unidos, bueno, pues a día de hoy en Estados Unidos se están haciendo estudios analíticos y clínicos en curso sobre el potencial terapéutico del LSD. El cuarto grupo son la cocaína y otras drogas que derivan de la molécula del tropanol, como veis aquí. La cocaína es una droga que, como vimos antes, es una droga estimulante, no es una droga alucinógena, ¿vale? Es una droga que se hizo muy popular en los años 80 y en los años 90. Lo que conocemos como cocaína, que en realidad es el clorhidrato de cocaína, el clorhidrato de cocaína, que apenas tiene 100 años de antigüedad. Pero el consumo de las hojas de coca en los Andes pues es ya milenario. O sea, los pueblos andinos llevan consumiendo hojas de coca, normalmente para tratar el mal de altura, por el poder un poco sedante y analgésico que tiene, pero de hace milenios, ¿no? Los efectos de la cocaína son muy rápidos, normalmente se consume por vía oral, esnifándola, y duran a lo máximo un par de horas. La cocaína de esas drogas psicoactivas sumamente adictiva, incluso para gente que apenas la consume. Hay mucha gente que cuando empieza a consumir cocaína dice, yo con esto puedo. Mentira. Incluso consumiendo una vez a la semana acaba siendo adictiva, además crea una dependencia muy fuerte. A diferencia de la heroína, que la heroína sí que te produce un deterioro físico tremendo, la cocaína no lo produce, más allá de una dilatación de las pupilas, pero es una droga incluso más adictiva que la heroína. Como dije antes, en los Andes, bueno, llevan consumiendo coca cientos de miles de años, directamente la mastican o se hacen infusión con las hojas. Incluso en su momento la Coca-Cola, las primeras Coca-Colas, pues llevaban extracto de esta planta de coca, y es probable que en algún momento de la historia de Coca-Cola haya habido trazas de cocaína en su formulación, no me extrañaría. La planta de la cocaína, Erythroxylon coca, pues es una planta originaria de Colombia, de zonas altas, entre 600 y 1800 metros, con ambientes tropicales, subtropicales, y por eso no se ha cultivado ni se cultiva en Europa ni en otro lugar, porque es una planta que solamente puede crecer aquí, sino tener claro que ya se estaría cultivando. De hecho, aquí tenéis un poco el mapa, en amarillo, pues la zona donde se cultiva, es originaria de Colombia, pero ya se cultiva también en Ecuador, en Perú, en Bolivia y con toda seguridad en Brasil, eso sin ningún lugar a dudas. Para producir la cocaína, lo que hace al principio se mezcla las hojas de coca, se meten en un barril con agua y sal, se pisa y se deja ahí un tiempo para que maceren.
Luego se le añade queroseno y se obtiene esta pasta de color verde. Luego se añade ácido sulfúrico, fijaros lo que se mete la gente por la nariz, ácido sulfúrico, que va todavía disgregando más esa pasta de coca. Y al final se obtiene una pasta base, que tenéis aquí, que parece un jabón. Bueno, pues el último paso es esta pasta base, se trata con ácido clorhídrico a concentraciones muy elevadas y se obtiene el clorhidrato de cocaína, que es lo que conocemos como cocaína, este polvo de cocaína. En un momento dado, en Estados Unidos, hace ya bastantes años, si no recuerdo mal, fueron finales del siglo XX, se prohibió la venta de este ácido clorhídrico. De hecho, en España, yo que trabajo con él, comprarlo por encima del 75% de refinación es muy complicado. Entonces se prohibió y la gente no podía producir cocaína porque no tenía ese ácido clorhídrico. ¿Qué hacía la gente? Empezó a consumir la base de coca, que la pasta base, que igual conocéis el nombre, es lo que se llamaba crack en su momento. La cocaína en polvo, clorhidrato de cocaína, bueno, pues tiene un montón de nieves, como tenéis aquí, siempre es en polvo. Hay gente incluso, claro, evidentemente, la cocaína pura no hay quien se la meta por la nariz porque te va a producir un efecto alucinógeno, un efecto psicoactivo, perdón, inmediato. Entonces, normalmente pues siempre la corta, la gente la corta, los traficantes la cortan con maicena, harina de maíz, con talco, con azúcar. Incluso actualmente se está incluso cortando con otro tipo de drogas, con anfetaminas. Lo normal es snifarla por la nariz, pero hay gente que también se la inyecta en vena, como si fuera heroína, es mucho más rápida. Y como decía antes, pues cuando no se podría comprar ese ácido clorhídrico para transformar la pasta base de coca en cocaína, bueno, pues la gente empezó a consumir el crack, que se fuma, porque esto no es soluble, se fuma y era incluso más adictivo que la cocaína. Los efectos de la cocaína prefiero no nombrarlos, simplemente saber que es adictiva, provoca adicción y por lo tanto provoca síndrome de abstinencia. Pero lo más interesante de este grupo de compuestos químicos psicoactivos son esos tres que tenéis aquí, la iosciamina, la escopolamina y la atropina. Son tres drogas alucinógenas que están presentes en una familia, que es la familia de las solanáceas, que es la familia a la que pertenece el tomate y el pimiento. El tomate puede tener un poquito de alucinógeno, muy poquito, ¿vale? Pero dentro de la familia del tomate hay 5 géneros, atropa, brumasia, datura, iosciamos y mandrágora, que sí que tienen estos tres compuestos de alucinógenos de manera importante. El problema es, como decía Paracelso, que al final es la dosis la que hace de una droga un veneno o un remedio. En todas estas solanáceas, bueno, pues hay plantas que tienen potencial alucinógeno, las hay mortales y las hay venenosas, incluso como el tomate y el pimiento, que las hay comestibles. El tabaco, por ejemplo, pues pertenece a la familia del tomate, nicotiana tabaco. Hemos visto antes que era una droga estimulante o depresora, depende de la persona, ¿vale? No es alucinógena, aunque es verdad que el tabaco se ha utilizado pues, en muchas ceremonias de purificación por parte de los chamanes, sobre todo en México y también en Perú. La tropa belladona, bueno, pues es una de estas solanáceas más maléficas que tiene atropina, iosciamina, escopolamina, etcétera, ¿vale? Y es una de esas drogas que utilizaban las brujas en la Edad Media, en sus brebajes, en sus ungüentos, para dilatar la pupila. Se utiliza mucho para dilatar la pupila y realzar un poco la belleza de los ojos. El estramonio, que seguramente conoceréis, los que tengáis un huerto, pues una mala hierba de huertos, de zonas removidas, de barbechos, del entorno de caminos rurales, etcétera. Bueno, pues también es una planta muy relacionada con la brujería porque tiene estos compuestos tropánicos, escopolamina, iosciapina, atropina, etcétera. El beleño negro y el beleño blanco, pues también son de este tipo de... Además tienen los tres y en cantidades importantes. O la mandrágora, que habéis oído hablar de la mandrágora, una planta sumamente bonita, pero lo más llamativo es su raíz con forma humana, antropomorfa, y es en esta raíz donde se encuentran estos alucinógenos derivados de la atropina. Por supuesto, como no podía ser menos, bueno, pues también hay una iconografía relacionada con estas solanáceas maléficas. Aquí tenéis una pintura egipcia en la que se ve cómo Semancara está dándole una flor de mandrágora a Meritón, y bueno, algunos dibujos maravillosos, en este caso de la raíz antropomorfa de la mandrágora, que es donde están estos alucinógenos. Si yo os pregunto, ¿volaban las brujas? Pues todos me diréis, seguramente no. Bueno, pues igual sí, porque las brujas utilizaban estas solanáceas maléficas en sus ungüentos, en sus brebajes, y les permitían volar, aunque fuera como fruto de una alucinación. Seguramente habéis oído, si veis La que se avecina, pues hay un capítulo en el que Antonio Recio habla de la burundanga, una droga que anula la voluntad. Chicas que son violadas por voluntad propia, evidentemente no. Son violadas, pero el problema es que esta droga provoca amnesia. La gente no se acuerda luego nada y cómo demuestras que no te han violado. O gente a la que han suministrado burundanga y que te obligan a sacar el dinero del cajero, no puedes decir que no, porque es que te anula la voluntad.
Bueno, pues la burundanga no es más que la escopolamina que hemos visto antes. ¿Vale? Se suele enmascarar en bebidas, tener cuidado alguna vez si vais a tomar algo, que no se echen burundanga, que es líquida, o incluso hay gente que la sopla directamente en la cara en forma de polvo. Pues es la escopolamina. Es una de estas drogas alucinógenas que en dosis un poco más elevadas pues tiene este tipo de función como caso de sumisión química. El problema es que la escopolamina es altamente tóxica, entonces esas personas que se dedican a someter químicamente a los demás, si no controlan la dosis que te están soplando a la cara o que te están echando en tu bebida, pues no solamente te pueden someter químicamente, sino que te pueden llegar a matar. Ese es el gran peligro que tiene. Bueno, hay otra serie de grupos de químicos alucinógenos. Aquí os hablo de la iboga, no os iré aburriendo porque son más complicados también. Otra planta que es típica de África occidental, de Gabón, del Congo, muy alucinógena, pero también se está utilizando con potencial terapéutico. Los que derivan de la piperidina, curiosamente no se conoce ningún alucinógeno derivado de este núcleo, del núcleo de la piperidina, de origen natural, es decir, que esté naturalmente presente en la naturaleza. Pero sí hay uno de origen sintético, que es la fenciclidina, que deriva de este núcleo de piperidina, que es una droga alucinógena y también disociativa, y que la habréis leído porque salió hace un par de meses en los periódicos. Se llama polvo de ángel, pipa de la paz, polvo cósmico, zombie también. Se suministra también en forma de polvo y se inhala por la nariz en forma de pastillas y se toma oralmente. Es muy adictivo, muy adictivo, y sí que provoca síntomas de abstinencia. Y derivado de esto pues está la ketamina, que seguramente habéis oído todos hablar de la ketamina, sin ningún lugar a duda. Y de la metoxiketamina, que también pues en forma de miles de pastillas de colores. Como siempre, colores llamativos para atraer a la gente. Se fuman, se inyectan en venas, se snifan, etc. Curiosamente, pues hay aquí una pastillita que puede encontrar uno en cualquier sitio, aquí en Barcelona se encuentra, que es una mezcla de ketamina y cocaína y la llaman Calvin Klein, no sé bien por qué, quizá por aquí pone aquí CK, bueno, para que os hagáis una idea. Sobre la ketamina, sobre todo porque es una droga que ya tiene una tradición a finales del siglo XX, hay falsas asunciones. Hay gente que ha dicho que tras consumir ketamina ha sido capaz de, como si fuera un tren, viajar a gran velocidad por un túnel, sensación de flotar, de volar, de fusionarse con el universo. Hay gente que incluso ha declarado experiencias muy cercanas a la muerte, sobre todo cuando en vez de inhalarla se la han pinchado directamente en vena. Es una droga en ese sentido disociativa. Aunque lo más común no es inyectársela, sino snifarla, ¿no? Porque una dosis baja pues tiene cierto poder analgésico y combate el dolor. Pero cuando la mezclas con alcohol o con anfetaminas, pues provoca euforia y esa capacidad disociativa. Sobre la ketamina se ha dicho de todo, que sirve para alucinar, que no engancha, sí que engancha, que te tranquiliza, que ayuda a conocerte más y mejor, que puedes tener viajes maravillosos. Hombre, si yo consumo ketamina y tengo una experiencia cercana a la muerte, no sé yo cuán maravilloso puede ser ese viaje. ¿Cuál es la realidad? Pues que es una droga muy potente, la ketamina, enormemente peligrosa, que produce ataques de pánico, de ansiedad, incluso con consumos mínimos, que puede inducir coma, convulsiones, derrames cerebrales, asfixia, paro cardíaco y, cuando se pasa a una persona de dosis, muerte. Y ya el último grupo que veremos es yo llamo aquí la seta de los enanitos, el ácido iboténico, la muscazona, que derivan de los azoles, el mustimol, porque están presentes en este hongo, en esta seta que todos conocéis. La seta de los enanitos, de los pitufos, Amanita muscaria. También la llaman seta matamoscas porque las moscas se posan aquí en su piel y aquí están estos compuestos alucinógenos que lo que hacen es producir somnolencia a las moscas, no las matan. Y las moscas caen rendidas, alucinadas. De hecho, los efectos de consumir esta seta y sus compuestos alucinógenos pues son muy parecidos a una intoxicación etílica por alcohol. El habla incoherente, bueno, todos sabéis lo que pasa cuando bebemos de más. Habla incoherente, convulsiones, náuseas, vómitos, sueño, etcétera, etcétera. El alcohol es una droga depresora, no estimulante, recordarlo. También puede llegar a producir alucinaciones, incluso el coma si se abusa, pero es muy raro, muy raro. Haría falta comer mucha seta para tener alucinaciones, porque su contenido en ácido iboténico, que es el principal compuesto psicoactivo, pues es muy bajo. Esos compuestos psicoactivos no solamente están presentes en Amanita muscaria, esta seta de color rojo, sino en otras 12 especies de amanitas, como Panterina, Regalis y Strobiliformis. El problema con las amanitas, a los que os gusten las setas, es que son especies muy complicadas. Yo que ahora estoy cogiendo setas, bueno, pues aquí tienes la amanita de los césares, que es la comestible, potencialmente la mejor comestible, pero también tienes la amanita foloides, que es mortal, que fue la que mató, de hecho, a Julio César. Entonces, bueno, si a alguien le da por intentar consumir setas con idea alucinógena, por favor, tened cuidado porque las amanitas son muy complicadas a nivel taxonómico. Bueno, pues es una seta que ha sido muy apreciada, sobre todo dentro del chamanismo siberiano, que va desde el norte de Rusia, toda Siberia, hasta el estrecho de Bering, el norte de Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿vale?
Es considerada esta seta, la manita muscaria, el ingrediente principal del soma, una bebida que se bebía en ceremonias religiosas en la India hace más de 3 milenios. Es una planta edificada, no solamente la única. En Asia sí, pero en el resto del planeta no. También hay una gran iconografía, que tenéis un panel hindú del siglo III a II a.C. con la manita, y aquí una figurita india de la fertilidad con también 3 amanitas coronando su cabeza. El principal compuesto alucinógeno de la manita es el mustimol y está bajo la piel, bajo esa piel roja, ese apellido rojo. Su dosis activa es relativamente alta y, bueno, para obtener 155 miligramos de mustimol pues haría falta comer bastante seta, ¿vale? Y, bueno, tiene unos efectos rápidos, pero duran apenas 2 o 3 horas. Lo interesante de estas drogas alucinógenas que están presentes en la seta de los enanitos es que no la metaboliza el organismo, directamente las elimina por la orina, de ahí que no produzcan adicción. Por eso muchos chamanes siberianos lo que hacían es beberse su propia orina, porque en esa orina estaba este mustimol que habían previamente consumido. De hecho, lo que hacían a veces es beberse incluso la orina de los renos, porque los renos, sobre todo en épocas de carestía invernal, bueno, pues también comían amanita muscaria. Esta seta también, por los colores rojos, también está un poco relacionada con lo que el Axis Mundi de la Comisión Chamánica Siberiana, es decir, con la tradición de Santa Claus, que no sería el nombre, por los renos que consumen esta amanita muscaria y los chamanes siberianos que se beben la orina de los renos. Y acabaremos con la marihuana, que es seguramente la droga que más conocéis, que procede de una planta cuyo nombre científico es Cannabis sativa. En la marihuana, en la planta de la marihuana, no solamente hay hasta 60 cannabinoides, no todos son alucinógenos. El más interesante es el delta 9 THC, que es el que da potencial psicoactivo a la marihuana, pero hay otros como el cannabidiol que son medicinales. Los machos de la planta de la marihuana es una planta que tiene machos y hembras por separado, esa planta dioica. Los machos pues tienen, bueno, las flores tienen con estos estambres y tienen apenas THC, por eso los machos no valen cuando uno quiere utilizarlo con funciones psicoactivas. En cambio las hembras sí, las hembras son las reinas porque tienen un alto contenido en THC, sobre todo en sus flores, en sus cogollos. Ahí tienen una serie de glándulas que secretan una resina y en esa resina hay una cantidad de THC. Nosotros podemos consumir la marihuana de muy distintas maneras. Lo que tradicionalmente llamamos marihuana, que no es más que una picadura de esos cogollos desmenuzados, ¿vale? Y en esos cogollos apenas hay un 0,5 a un 5% de THC. En este caso, la marihuana tiene más bien un efecto depresor que estimulante. El hachís o chocolate, que es esa resina ya prensada, sin hojas, sin semillas, la cantidad de THC es de un 10 a un 40%. Es el chocolate, que todos habéis visto, el costo que decíamos de pequeñitos. Aquí ya sí que tiene un poder un poquito más estimulante. Y luego un producto que es mucho más rico en THC, superior al 40%, que es el kif, el polen. Esto prácticamente yo solo lo he visto en Marruecos, en España no lo he visto más que una vez. Ya es una resina ultra purificada, ¿vale? Sería como una especie de hachís muy purificado, que no tiene ningún tipo de material vegetal. También podéis encontrar en el mercado, incluso en cualquier herbolario, productos derivados de la marihuana, medicinales. No tienen THC, evidentemente, o si tienen THC, tienen un THC con un porcentaje muy bajito. Tiene un efecto paliativo, ¿vale? Para calmar el dolor, no curativo. En enfermos con pérdida de apetito, con SIDA, con tratamiento de quimioterapia para el cáncer, etcétera. El cannabidiol, que es uno de los cannabinoides de la marihuana, bueno, pues no es alucinógeno, no es psicoactivo, en cambio es antiinflamatorio, antioxidativo y antitumoral, y lo podéis comprar sin ningún problema en un herbolario, en una farmacia. Es decir, no todos los cannabinoides de la marihuana tienen potencial psicoactivo. Por lo tanto, ¿marihuana medicinal, sí o no? Sobre el debate sobre si el cannabis debe ser legal o no, pues hay... Cada persona piensa de una manera distinta, evidentemente. En la última legislatura del PP, porque estos datos que tengo aquí son la última legislatura del PP, la delegación del gobierno, que por entonces era el PP, estaba radicalmente en contra de legalizar el cannabis. La oposición, que por aquel entonces era Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, se mostraba a favor de regularizar el consumo del cannabis. Y el PSOE, bueno, como casi siempre, pues había que debatir el asunto, se quedaba un poco en medio de nada. Sin embargo, hace escasos meses, creo que fue a primeros de año, se registró una iniciativa en el Parlamento nuestro, en el Parlamento español, con el objetivo de despenalizar el cultivo del cannabis en España. Y de hecho, bueno, pues está intentando, sobre todo, regularizar el uso medicinal del cannabis en España, que es muy distinto. ¿Vale? Hay otros países como México, por ejemplo, que ya han dado pasos evidentes adelante para legalizar el cannabis con fines médicos. En Colombia se ha dado incluso la primera licencia de marihuana medicinal.
En Estados Unidos hay 20 estados que permiten su uso medicinal, hay 8 que incluso quieren legalizar como una planta recreativa, como una planta lúdica. En Europa el panorama está muy fragmentado, desde Francia, que es completamente reaccionaria, o Malta o Alemania, que ya han legalizado tanto la posesión como el consumo parcial del cannabis. Este mismo año, además, en el 24. En España, en la actualidad, pues como siempre pasa, es que que no sabemos qué hacer, estamos en un limbo legal. Por un lado, el consumo, la compra la posesión y la compraventa del cannabis y de cualquier tipo de drogas está penado por la ley. En cambio, en el caso del cannabis, tú puedes consumirla en espacios privados, la puedes consumir en tu casa. A ver, ¿cómo puedes consumir el cannabis legalmente en tu casa si no puedes comprarla? En cambio, en espacios públicos te multarían. Se considera legal cuando uno posee hasta 100 gramos de cannabis para consumo personal. ¿De dónde lo saco si no lo puedo comprar? La venta es técnicamente ilegal, aunque hay clubes de cannabis, antes había bastante más, ahora algunos han desaparecido. En los clubes de cannabis sí se podía comprar cannabis legalmente. De hecho, este Real Decreto del que antes se hablaba, se quieren establecer una serie de normas que lo que se va a hacer es que se van a permitir se va a permitir cultivar cannabis, pero de semillas que estén certificadas por la Unión Europea, en los cuales el porcentaje de THC, ese compuesto psicoactivo de la marihuana, no supere el 0,2%, es decir, va a ser un cannabis que no tiene ningún tipo de potencial psicoactivo. De hecho, es curioso porque España a día de hoy es la 7ª potencia mundial en cuanto a la utilización del cannabis medicinal, porque aquí se permite producir, hay agricultores que se han dedicado, que han dejado sus campos de maíz y se dedican a cultivar cannabis medicinal, pero seguimos sin tener una regulación. En mi pueblo, en Ávila, yo recuerdo un chaval que tenía un campo gigantesco de maíz, lo cambió, empezó a cultivar cannabis, tenía su panelito, cannabis medicinal, con este contenido de THC. Claro, entre media metió el que no estaba certificado y pues ya no está en el pueblo, evidentemente. Otra dualidad, ¿cannabis es adictivo o no? Pues seguramente todos pensaréis de manera diferente y hay muchas posturas encontradas. Lo que es cierto es que el consumo crónico, es decir, continuado de la marihuana, sobre todo a altas dosis, es decir, gente que lo consume prácticamente diario, tiene problemas muy grandes sobre la salud cerebral, ¿vale? Bueno, sobre la salud en general porque estamos fumando, se fuma con tabaco, pero sobre todo a nivel cerebral porque además produce broncodilatación, taquicardia, disminuye el apetito sexual porque disminuye la concentración de hormonas sexuales, etcétera. ¿Vale? La OMS, por ejemplo, alertó ya hace años que podía provocar síndrome de abstinencia por tolerancia progresiva, porque cada vez queremos más. Pero de momento no está demostrado científicamente que el cannabis produzca síndrome de abstinencia, por lo menos física. Psicológica es otra cosa y muy difícil de medir incluso para un psicólogo. Evidentemente, pues hay movimientos pro cannabis en todo el mundo y en España hay bastantes, ¿no? Movimientos pro cannabis no de gente que quiere decir hay que consumir, hay que fumar cannabis, no. Gente que está a favor de utilizar el cannabis, de estudiar científicamente el cannabis, porque tiene un potencial terapéutico muy importante, muy importante. De hecho, estudios clínicos que se han hecho en seres humanos, en gente que consume habitualmente cannabis, se ha demostrado que no provocan ningún tipo de síndrome de abstinencia ni dependencia. En cambio, gente que de repente se pone a fumar cannabis desde cero, sí que lo desarrollan. Como veis, falta mucha investigación clínica controlada sobre si el cannabis tiene algún tipo de adicción a largo plazo o no, y sobre todo sobre su potencialidad terapéutico. Hace poco, en un estudio que presentó el jefe de servicios de psiquiatría del Hospital Clínic de aquí de Barcelona, Eduard Dieta, pues apuntaba en esto, que el cannabis y todos sus cannabinoides tienen un potencial terapéutico, pero brutal, sobre todo para trabajar en temas de convulsiones que se producen en epilepsias refractarias, para tratar la esclerosis múltiple, el dolor crónico, en enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA, etcétera, y en medicina paliativa en general, fantástico. Evidentemente, como hemos visto hasta ahora, de un producto natural como son los cannabinoides de la marihuana, pues hay cannabinoides sintéticos. No os aburriré porque, simplemente deciros que lo que se hace es modificar la estructura química y ya está. Estos cannabinoides sintéticos se denominan con las iniciales del investigador y luego el número. Por ejemplo, este hombre, Alexandros Makrianis, AM, ha sintetizado hasta ahora 2.201. Este de aquí, 47.000. Imaginad las cosas que se pueden hacer. Esos cannabinoides, por supuesto, habrá muchos que no sirvan para nada, habrá algunos que tengan algún tipo de potencial terapéutico bajito, otros serán alucinógenos, etcétera. El problema es que muchos de estos cannabinoides sintéticos se pueden encontrar en Internet sin ningún tipo de problema. Se venden así como bolsitas de té, se venden como fertilizante para macetas, como incienso, etcétera. Algunos, como este que tenéis aquí, que se comercializa como K2,
pues es hasta 800 veces más potente que el THC que tiene la marihuana. O sea, que imaginaros, nos estamos metiendo por la nariz, nos estamos fumando cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado a largo plazo sobre nuestro organismo y es brutal. Y esto lo puede tener cualquier persona en Internet sin ningún tipo de problemas. En definitiva, ¿cuál es mi posicionamiento personal respecto a todo este tema? A ver, yo era un apasionado de Bob Marley en su tiempo, ¿para qué negarlo? Entonces, bueno, pues tampoco voy a defender el consumo de la marihuana porque me gustaba Bob Marley. De hecho, Bob Marley, si no recuerdo mal, murió por una cirrosis hepática, no por fumar marihuana. Yo soy madrileño, pero soy del Barça, soy culé. Y a ver, cuando vino Maradona al Barça, hace poco jugó con Estrella Roja, todavía me acuerdo aquel golazo que metió. A ver, yo siento que echar a Maradona de un mundial por consumir cocaína, yo creo que no le hacía falta, metió la pata, pero a eso no lleva la droga. Es una persona que como deportista era maravillosa, pues como persona quizás todo lo contrario. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tratar el mundo de las drogas psicoactivas, estimulantes, depresoras, alucinógenas de otra manera? Según datos del Observatorio Español de las Drogas, el informe de 2015, pero puede ser perfectamente aplicable a día de hoy, entre las drogas que consumimos más a diario, pues el tabaco, el alcohol, y a día de hoy con estas estrés que tenemos, pues son sedantes, tranquilizantes, somníferos, y el cannabis es de los que menos. Esta es una historia que seguramente todos conozcáis. Empezamos con el tabaco a los 16 años, un poquito más tarde gente empieza a fumar cannabis. Los jóvenes buscan, los jóvenes, yo creo que todas las personas buscamos al final lo prohibido atrae y creo que prohibir cosas no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Lo curioso es que cuando se analiza el consumo de drogas por hombres y mujeres, los hombres consumimos más drogas prohibidas, cannabis, éxtasis, speed es una metanfetamina, cocaína, heroína, y las mujeres están más enganchadas a sedantes, anfetaminas, tranquilizantes, somníferos. Ya hay una diferencia incluso de género en esto que a mí me sorprende. ¿Cómo ha evolucionado desde 2007 al 2013 el consumo de estas drogas? Pues el tabaco, el alcohol, el cannabis apenas han cambiado. Lo que han aumentado son los tranquilizantes, los somníferos, los sedantes, quizá porque el estrés que nos produce la vida diaria nos lleva a esto, pero no por otra razón. Bueno, vamos a volver con esto. Sin embargo, me interesa más esta gráfica. Cuando se pregunta a la gente qué medidas considera que sería más pertinente a realizar para tratar el problema de las drogas, la medida más importante para la gente es la educación en las escuelas. Educando a los niños a las escuelas o los institutos es la medida principal, hasta un 91% de la población considera que es lo principal. Y luego, si se legaliza el cannabis o se legaliza el resto de drogas, como que es una medida que la gente considera menos importante. Y yo, desde luego, estoy muy de acuerdo con esta estadística. Esto no lo podemos encontrar en cualquier colegio. Son pastillitas con esta forma, en este caso con el logo de Supertran, de Superman. Esto se detectó a finales del año pasado. Y ya una droga que es el PMA, que es un derivado tóxico del éxtasis, mucho más barato, por supuesto. ¿Quién ha comido gominolas con esta forma de oso? Bueno, pues este mismo año, a principios de año, se detectaron estas droguitas en los colegios y en el interior de estos ositos de colores había etilona, que es una catinona sintética estimulante que produce daños neuronales a largo plazo, psicosis y muerte. Y es una droga que para nada está controlada en nuestro país, para nada. Y esto está a la orden del día en los colegios y el anterior también. En fin, existen aplicaciones para teléfonos móviles que nos enseñan cómo producir drogas sintéticas. No hace falta ser un avispado para, sabiendo muy poquito de química, mezclando esto y aquello, tenemos una droga sintética sin ningún tipo de problemas. En 2017 el consumo de éxtasis se multiplicó por 200 por 100. A día de hoy, 7 años más tarde, estoy seguro que esto sería un 4 o un 5. La edad en la que nos acercamos a las drogas ha bajado a día de hoy de los 16 a los 14 años. Cada semana se fabrica una nueva droga sintética. Yo diría bastantes más. En Internet se pueden comprar drogas, hemos visto antes, en forma de infusión, de perfumes, de inciensos. Los nombres de una misma droga cambian constantemente para que la policía, evidentemente, no pueda seguirla. El problema es que al final concentramos, sobre todo pues, las fuerzas de orden público, en descubrir alijos, en descubrir la droga, cuando pasa por la frontera, cuando no pasa, y laboratorios clandestinos están surgiendo por todos sitios. El mercado de drogas en Internet lo que hace es poner directamente al productor con el consumidor directamente, o sea, es que no hay ningún problema. Para ello, pues se puede utilizar, yo intenté entrar una vez y me volví loco y lo dejé, lo que se llama la Internet profunda, la Deep Web, o la red oscura, la Dark Web. Yo no recomiendo que entréis aquí,
porque aquí podéis ver de todo, pero podéis comprar drogas, lo que queráis, sin ningún problema. Y además sin que la policía se entere. Cuando uno lee los periódicos, de verdad que se asusta. Una máquina para fabricar 20 millones de pastillas de éxtasis. Coño, 20 millones, y es que es la mitad de la población española. Pastillas de éxtasis con la figurita de Trump. Bueno, pues a día de hoy quizás esto esté de rabiosa actualidad, aunque están noticias de hace unos años. Barcelona consume 2 kilos de toneladas de cannabis y 700 kilos de cocaína al año. 700 kilos de cocaína al año. 2,5 toneladas de cannabis. Eso solamente Barcelona. Son noticias que realmente asustan. Alerta ante nuevas detecciones de la droga Superman, la que vimos antes que está en los colegios. Las drogas cada vez están más adulteradas. Y ya, para acabar con drogas, otra droga más, droga caníbal, este año también. Un estimulante semejante a la cocaína, no es alucinógeno, pero es 10 veces más potente. Y se vendía como sales de baño. Puede producir paranoia, delirio, conducta violenta. Incluso gente que consume esta droga llega a ser caníbal. Se han descrito episodios de canibalismo, no os digo más. El carcubi, una droga que es de moda, bueno, de moda, para los pobres marroquíes. Esta droga está siguiendo el canal contrario, la ruta contraria al hachís. En vez de ir de Marruecos a España, va de España. Son los narcos españoles los que la mandan a Marruecos. Lo que hacen es mezclar hachís, alcohol, pegamento y ansiolíticos, margarina, y hacen estas pastillitas que se compran por 5 euros. Cualquier marroquí la puede comprar. Claro, cuando mezclas hachís con ansiolítico, lo que estás haciendo es multiplicar varias veces el poder psicoactivo del hachís. La yabá, otra droga súper de rabiosa actividad, tailandesa, muy adictiva. Bueno, esta puede provocar coma, muerte. La pongo aquí porque, bueno, pues como siempre se hacen estas cosas. Se vende con sabores a uva, vainilla y a naranja. Es una manera de atraer a la gente loca. En fin, y aquí sí que es un posicionamiento personal. Yo no abogo por prohibir rotundamente las drogas, por supuesto que no. Es verdad que hay drogas sintéticas que surgen cada día y es que controlarlas a nivel legislativo es muy complicado. Yo creo que, como decía antes, siguiendo esa estadística que os mostré, tenía que haber personal especializado, docente en colegios, institutos, que hablara de estos temas a los niños porque no lo hay. Que un día al año un profesor hable de estos temas, no, personal docente que de una manera continua lo hubiera. Los ministerios, el gobierno, la Generalitat, a quien le corresponda, yo creo que habría que incentivar y financiar estudios clínicos y farmacológicos para discernir el potencial adictivo de estas drogas que hemos visto, si lo tienen o no lo tienen, a corto, a medio y a largo plazo. Pero en el sentido contrario, también financiar investigación científica, porque muchas de estas drogas que hemos visto tienen un potencial terapéutico y farmacológico enorme, enorme. Y yo abogaría por crear una comisión de expertos, un grupo de expertos en el que hubiera, por supuesto, políticos, abogados, médicos, farmacéuticos, químicos, sociólogos, psicólogos, que trataran estos temas uno a uno y caso por caso. Porque cuando hablamos de las drogas nos metemos todo en el mismo cajón y no puede ser así. Pero en definitiva es que somos allá de hoy, somos una sociedad irracional que no respeta en absoluto la naturaleza. Que mal que me pese decirlo, nos alegra más el mal de los demás que el bien propio. Las envidias, la injusticia, el racismo, la xenofobia son conceptos que están a la orden del día. Yo creo que hemos olvidado como personas lo que es la sensibilidad, el afecto, el apego, el cariño y a veces hay mucha gente que dice es que yo me comporto así porque he consumido drogas. No, la droga no justifica en tu comportamiento de ninguna de las maneras, Por eso yo a veces, cuando tengo que enfrentarme a la mirada inquisitoria de este mono de Japón o estos pequeños lemures de Madagascar, es que yo no sabía qué decirles, de verdad, yo no sabía qué decirles. Lo que hace mucha gente, frente al tema de las drogas, frente al tema de la insensibilidad con respecto a la naturaleza, es esto. Hace como está la chuza, yo me meto en un tronco, ya escampará, no es mi problema. Y al fin y al cabo es esto, nos hemos convertido, éramos Paracentropus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. A día de hoy somos un código de barras, estamos todo el día pegados al móvil, a la televisión, no sabemos ni dónde andamos, somos esclavos del capitalismo, de la globalización. No hay sensibilidad por ningún sitio. En la naturaleza, las relaciones entre los seres vivos son relaciones equidistantes. Yo no sé si este colibrista, serpiente arborícola, están a ver quién se come el uno a otro, se están diciendo, hey, buenos días, ¿qué tal? No lo sé. La relación que los seres humanos tenemos con la naturaleza, desde luego, no es equilibrada para nada. La maltratamos. La maltratamos absolutamente. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando nos pasamos con la naturaleza, pues pasa esto. Tifones, huracanes, lo que pasó el año pasado, hace 2 años, en Gran Canaria. ¿Qué voy a decir de la Dana de la Comunidad Valenciana, de Andalucía y de Castilla-La Mancha? Es que cuando la naturaleza maltratamos, al final nos lo cobra.
Pero a veces pues tenemos que dejar paso a la naturaleza, y el ejemplo más claro es lo que ha pasado en Valencia. La naturaleza se revela y se revela y sigue los cauces normales de lo que es. Tenemos el mundo en nuestras manos y no nos damos cuenta y no sabemos qué hacer, Y quizás lo más sencillo sería mirar atrás, como hacen estas cebras en el retrovisor, como hacían nuestros ancestros, como hacían todos esos chamanes amazónicos o simerianos, que consumían de una manera mística y espiritual esas drogas alucinógenas. Tenemos un planeta de verdad maravilloso, con paisajes increíbles. Jonathan Ott, que veis aquí su cara y bueno, pues diréis, es un tipo loco. Puede serlo, pero hizo un libro maravilloso, El Farmacoteón, y dijo algo semejante a lo que acabo de decir yo. Él dijo: creo firmemente que el uso espiritual que deberíamos dar a día de hoy a las drogas enteógenas, es decir, drogas psicoactivas, es una de las pocas esperanzas que nos queda a la humanidad para superar, si es posible, la crisis psicológica a la que estamos sometidas. Quizás el consumo de estas drogas enteógenas, pero dentro de esa espiritualidad que hemos abandonado, podría ser una solución. En fin, las drogas de abuso de las que os he hablado, no olvidéis, no solo destruyen la vida de quienes las consumen, también de todos los que están alrededor y particularmente de las familias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, con esta magnífica presentación que realmente pues, te abre muchas cosas y te da mucho que pensar en muchos aspectos, en muchos y múltiples aspectos, empezando evidentemente perdón, por estas últimas reflexiones, sobre todo pensando en el hecho de lo que es el sistema educativo. Y esa, como siempre, volvemos a lo de siempre, sistema educativo e inversión en lo que llamamos la I+D, en la investigación y el desarrollo. En el momento en que sencillamente tú tienes, y esto por ejemplo se ha comprobado, por ejemplo en el sur de Italia, en el momento en que ha habido gobiernos que han aumentado la inversión pública, digámosle, la gente más joven de Nápoles, Palermo, etcétera, sencillamente ha bajado la ratio de chicos jóvenes que han entrado en las mafias. En el momento en que tú has retirado la ayuda pública y has dejado pues aquello en plan erial, pues sencillamente, bueno, pues aumenta el hecho de las personas jóvenes que se meten en los circuitos de la mafia. Esto de alguna manera es lo mismo, nos encontramos con la misma situación y el poder ampliar el foco para ver que el tema de las drogas es algo que de alguna manera cuando, por ejemplo, tú nos has puesto de manifiesto que ya sea en México o en Siberia y demás, o en determinados tipos de culturas, sencillamente las drogas, determinados compuestos serán utilizados por una serie de personas para poder ayudar a la comunidad. En cambio, esto que nosotros vemos en esos días nos está hablando de un determinado tipo de sociedad en el que, evidentemente, el hedonismo y el consumismo son los elementos centrales de nuestra sociedad. Yo, como individuo, yo tengo que disfrutar al máximo en todo lo demás y, por lo tanto, tengo que recurrir a todo. Y una de las cosas que tengo que recurrir, pues es sencillamente eso. A partir de eso, pues ya podemos empezar a ver todo lo que son las dinámicas y demás. Y, evidentemente, hay algunas de estas drogas que han sido utilizados masivamente. Hemos de recordar como, por ejemplo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pues sencillamente las tropas aliadas estaban sorprendidas del avance continuado de los ejércitos alemanes, básicamente ¿por qué? Porque se les daba a todos los soldados una droga que era el perbetín. Y podían estar 48, 72 horas sin dormir y avanzando continuamente con sus carros de combate y demás. Y entonces se les daba esa droga para entonces ese aspecto de invencible que tenía el ejército alemán era un aspecto que venía básicamente a partir de lo que es la droga y demás. Muy bien. Pues tenemos una pregunta aquí que nos han realizado a través del streaming.
que nos decían cómo se puede medir en cifras, en unidades, la potencia de una droga. Es decir, por horas de actividad, por la capacidad adictiva, por la intensidad del efecto, por la proyección social. Desde tu punto de vista, José Antonio, ¿cómo podríamos medir eso? A ver, es complicado por lo que dije al principio, porque cada persona es un mundo. Entonces, si habría que hacerlo de alguna manera cuantitativa y plausiblemente medible, sería por a menos cantidad de droga y mayor capacidad de reacción, es decir, cuánto empieza a ser activa. Si empieza a ser activa antes, a los 15 minutos que a la hora, es más potente, y sobre todo la duración de sus efectos alucinógenos, en este caso, bueno, o psicoactivos. ¿Vale? Sí. Yo creo que en algunas, asimismo, algunas de las estadísticas, hemos de recordar que hoy mismo el jefe del Servicio de Tráfico de Cataluña ha recordado que debido a que este fin de semana ha habido 8 personas que han muerto en la carretera, en Cataluña 8 personas, sencillamente hoy ha recordado que el alcohol tiene que estar prohibido, ya no del 0,5 y demás, sino tiene que estar prohibido al 100% con el tema de la conducción, porque evidentemente los efectos que tú comentabas tienen este efecto. Pero hay unas cosas que realmente a mí me llama poderosamente la atención y que realmente, bueno, pues cuando has dicho esta película de Netflix de medicina legal, o esta otra serie también muy famosa del Breaking Bad, no sé si algunos de ustedes lo han visto, pues realmente es extraordinario. Cuando tú tienes un pequeño conocimiento de química, puedes empezar a desarrollar, en fin, los múltiples drogas que quieras y demás. Pero sobre todo lo que pone de manifiesto o llama poderosamente la atención es el tema del Oxycontin. Es decir, el Oxycontin, como sencillamente, en fin, las personas que han estado en Estados Unidos lo saben, que por ejemplo lo que es el ibuprofeno tú puedes comprarlo en un supermercado en botes de 4 kilos, demás, tú vas cogiendo ibuprofeno. Claro, llega un momento en que tú vas tomando ibuprofeno, si te has dado un golpe y demás, y claro, llega un momento en que con el ibuprofeno no tienes suficiente, entonces tienes que pasar a drogas más duras como el Oxycontin. Hemos de recordar que el Oxycontin, esta empresa, el Purdue, sencillamente ha sido sancionado con 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, porque evidentemente la empresa conocía sencillamente los efectos del Oxycontin y los efectos evidentemente a largo plazo de creación de dependencia. Entonces, claro, ahí... La película es, hay que verla, si podéis, hay que verla porque sí, esta película demuestra todo el marketing que llevó además ese producto para entrar en el mercado, cómo engañaban a visitadores médicos, a los propios médicos para que la recetaran, con premios en metálico, por supuesto, cómo utilizaban incluso azafatas guapas para llamar a una cosa. Es tremendo lo que ocurrió con ese caso en Estados Unidos, fue tremendo. Y fue, vamos, como dice la película y como he dicho en la charla, la tercera pandemia norteamericana después del SIDA y del COVID. Sí, es que la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sencillamente ha dicho que, y esto incluso el propio señor Trump cuando fue presidente dijo que la gran pandemia en Estados Unidos eran entre 60 y 100.000 muertes anuales por drogas en Estados Unidos. Cuando estamos hablando de 60.000 muertes anuales por drogas, claro, son unas dimensiones que personalmente se nos escapan a todos. Muy bien, pues alguna pregunta, alguna reflexión, porque creo que realmente nos has dado un panorama, José Antonio, pues extraordinario, y sobre todo pienso que lo importante aquí es esta reflexión final. Dices, bueno, vamos a ver, si tuviésemos más inversión, podríamos conocer mucho mejor muchos de estos productos, y esto nos podría servir muchísimo más, porque en definitiva ahí hay un conocimiento y un saber tradicional que bien conducido, bien reconducido, podría ser realmente extraordinario. En fin, ¿alguna pregunta? ¿No?
Bueno, pues lo dejaremos aquí porque es una conferencia larga y más que interesante, sobre todo, pues muchas gracias al profesor José Antonio López Sáez de estar con nosotros aquí, del esfuerzo de venir y presentarnos todo esto y sobre todo hacernos pensar y bueno, plantearnos que bueno, cuando hablamos de las drogas, pues sencillamente hemos de tener otra perspectiva mucho más amplia y si más no, pues digámosle, abrir interrogantes sobre lo que es la realidad de este mundo. Evidentemente muy mediatizado por las realidades que vivimos de lo que es el mundo del narcotráfico y demás, pero que a la vez hemos de pensar que hay determinadas drogas, pongamos por el tabaco, las contradicciones de nuestros gobiernos, sencillamente en el que sencillamente se dice que no hemos de fumar, pero a la vez se subvenciona a las personas que cultivan el tabaco, por ejemplo en Extremadura. Por ejemplo, la Unión Europea o el propio gobierno español, o pensemos por un momento los ingresos fiscales que derivan del tema del tabaco o del tema del alcohol. Entonces, en fin, son situaciones que son para analizar y evidentemente para hablar durante horas. Por lo tanto, muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí y gracias a todos ustedes. El lunes que viene, semana que viene, tenemos 2 conferencias, lunes y jueves. El lunes que viene será sobre el olfato y el jueves de un profesor del Instituto de Cerámica sobre los coloides. Los coloides es algo que no conocemos, pero que todos nosotros vamos llenos de coloides. De coloides porque son utilizados en la alimentación, en la ropa, en los coches, en las casas, etcétera. Y hemos pedido a un profesor del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC que venga de Madrid para explicarnos ese mundo totalmente desconocido, pero del cual estamos todos impregnados. Pero el lunes hablaremos siguiente del tabaco, del olfato. Entonces, la conferencia del día 4 de noviembre que no pudimos realizar por el tema de las lluvias y demás, se realizará el día, ya lo anuncio, el día 9 de diciembre, pero se hará directamente por Zoom, porque la profesora ya no podía desplazarse, y entonces el día 9 de diciembre haremos esa primera conferencia sobre el sistema inmunitario, que era la primera que abría este ciclo, pero que por las lluvias pues la doctora Elena Campos no pudo desplazarse. De hecho, ese día la estación del Prat, por donde pasa el AVE, se inundó a las 12 aproximadamente, hasta las 5 o 6 de la tarde no quedó despejada de agua y por lo tanto los AVE quedaron todos ellos parados. Muy bien. Pues perfecto, muchísimas gracias, buena semana y nos vemos el lunes. Gracias. Muy bien, gracias Antonio, magnífico.